Bueno, mi nombre es Gonzalo Serra, yo soy profesor de este módulo, es el segundo que impartimos. La verdad que tuvo una muy buena acogida este módulo, o sea, este curso, y es la segunda versión que nosotros hacemos. Eh, yo hago clase en la Universidad de Chile, soy profesor de la Universidad del Desarrollo y por eso quiero dar este espacio un poco para compartir, al igual que el primer módulo que hicimos, se generó un espacio bien interesante de conversación y opinión que en este punto es bien relevante poder destacarlo, porque por el nombre que tiene el módulo que tengo que impartir, contarle un poco que esto se generó a raíz de un profesor, un destacado profesor de Derecho Administrativo, Daniel Silva, que era arma este curso y siempre tuvimos ciertas diferencias respecto a la forma y la visión de ver los procesos de vinculación, desde el punto de vista de derecho administrativo, yo desde el punto de vista laboral. Yo soy abogado corporativo, en la Universidad de Desarrollo estoy impartiendo el magíster de Derecho Empresa, entonces la idea es poder darle a este curso una visión quizás distinta. Asesoro un organismo del Estado regulado por el Código del Trabajo, y litigo eh, frecuentemente. Por lo tanto, mi idea en este módulo es compartir ciertas problemáticas o ciertas visiones desde los tres puntos esenciales que se enmarcan dentro de la desvinculación de un funcionario público que está regulado por el Código del Trabajo, y principalmente por tres casos específicos. Eh, Mi visión es poder ver desde un principio el tema de lo que se encuentra en discusión en un juicio laboral, y por qué en este caso el Código del Trabajo puede resultar una herramienta relevante al momento de litigar, y cómo esta estrategia de llevar el tema a un juzgado laboral ha generado durante este último tiempo una gran particularidad de jurisprudencia y de discusiones. Eh, Hay tres situaciones muy particulares que son relevantes. La voy a enumerar desde la más importante, que es el tema de cuando se transforma la relación de carácter civil de honorario en una relación laboral, ¿ya? Yo hago clases en pregrado de la universidad y hoy le contaba a mis alumnos que estoy pasando lo mismo, el tema de la terminación del contrato de trabajo, pero desde el punto de vista del derecho individual del trabajo, netamente para no situaciones como esta. Y le contaba que hoy día en la noche tenía esta clase que es muy interesante, donde muchas veces los elementos que tenemos que fijarnos para poder resolver este tipo de situaciones vienen de ese ramo que es derecho individual del trabajo. ¿Y por qué? Porque muchas veces las municipalidades, por presiones de costo, presiones económicas, o en algunas instituciones de la administración del Estado, principalmente por decisiones de costo, no podemos establecer los vínculos que son los más permanentes dentro de la administración, que son los funcionarios de planta, los funcionarios a contrata, y dejamos como una alternativa el contrato de honorario para efectos de contratar a una persona y vincularla a algún organismo de la administración del Estado. Y esa situación en particular, va a generar una serie de problemáticas que vamos a ir abordando en este lapso de tiempo. Otra situación, la segunda que se genera, que por ejemplo en mi caso, desde la experiencia propia, yo soy asesoro un centro de formación técnica de carácter estatal, donde la normativa establece específicamente que esos funcionarios que trabajan en un órgano, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, la Corfo, se van a regular por el Código del Trabajo. Va a presentar una serie de dificultades, desafíos y, como dice el módulo, particularidades, eh, donde principalmente la controversia se va a dar entre la Contraloría y el organismo de la Administración del Estado, que tiene que administrar en esta modalidad de contrato, y también los tribunales de carácter laboral. Y por último, el tercer elemento donde tiene una particularidad específica el contrato de trabajo y las desvinculaciones es sobre la aplicación de la tutela de los derechos fundamentales a los funcionarios públicos, de acuerdo a una serie de modificaciones tanto legales como doctrina y jurisprudencia,
que han tomado este procedimiento como un mecanismo importante de litigio para los efectos de la desvinculación. ¿Ya? Voy a abordar de esa forma esta particularidad. Voy a partir con uno de lo que me parece a mí de las problemáticas más relevantes y que genera también una gran cantidad de, de juicios, que es el tema de la oralidad. Y les planteaba sobre el tema del ramo de pregrado de Derecho Individual del Trabajo, porque aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar una serie de elementos que muchas veces olvidamos, porque principalmente Derecho Laboral se pasa en segundo año o tercer año de la universidad. Yo lo tuve en segundo año, y obviamente que hay ciertos elementos que son de carácter esencial que muchas veces no lo reportamos. Y la naturaleza del derecho laboral es un derecho protector, por lo tanto, obviamente que se genera esta situación en virtud de la cual una persona, un funcionario, considera que no se encuentra en un proceso de contratación de carácter civil, sino que él va a argumentar que estamos frente a una relación laboral. Yo siempre planteo que mientras la relación se mantiene vigente, es muy difícil que se vayan desarrollando problemas o situaciones de carácter principalmente judicial o en Contraloría sobre esta discusión. Esta discusión, cuando nace, en el momento en que se tiene que generar el proceso del término de este contrato, o el funcionario lo entiende como una especie de desvinculación, y vamos a generar una situación donde tenemos que considerar si estamos frente o no a una relación de carácter civil o una de carácter laboral. Y aquí se da la particularidad, principalmente hay mucha jurisprudencia en las municipalidades respecto a ciertos elementos con varias discrepancias respecto a los tribunales de justicia, donde tenemos situaciones, por ejemplo, de que hace unos años se aplicaba la nulidad del despido y se condenaba al pago de las cotizaciones previsionales. Hoy día, obviamente, que establecer una jurisprudencia en ese sentido podría generar un costo, pero exorbitante en el Estado, y ahí hemos visto cómo ciertas particularidades del sistema protector del derecho laboral a través de los tribunales laborales que recogen esta discusión, va a generar una serie de doctrina y jurisprudencia dispersa, donde hoy día se mantiene principalmente la laboralidad. Y eso principalmente no tiene mucho que ver con la forma en que razonan los tribunales, porque principalmente uno cree que es el tribunal el que va a construir esta idea, sino que principalmente viene de la mala gestión, y por eso la idea de poder establecer aquí un espacio de conversación y opinión, porque principalmente si uno analiza los casos, las situaciones de las municipalidades o de los órganos de la administración del Estado, lo que hacen constantemente y lo que llega al tribunal son una serie de indicios de laboralidad, instrucciones, incluso WhatsApp, coordinaciones con horario, incluso si uno ve ciertos descriptores o algunas cláusulas de contrato de algunos órganos de la Administración del Estado que tienen el formato de contrato de honorario, entregan ciertos beneficios que está permitido, entregan ciertos beneficios a los funcionarios de honorarios que obviamente son indicios para un juez laboral de esta laboralidad. Beneficios de fuero, beneficios maternales, y obviamente sabemos, y ahí también es la importancia de poder comprender en detalle esta problemática, que constantemente los jueces laborales lo que vean a ver situaciones de empresa y no de funcionarios públicos. Por lo tanto, si yo veo que una persona tiene derecho de la maternidad, se le aplican ciertos beneficios de carácter laboral y está todo eso redactado en un contrato de prestación de servicio de carácter de honorario que supuestamente tiene que ser regulado por el Código Civil, obviamente que esa situación, a la vista de un juez laboral, va a entender que hay un encubrimiento. Finalmente, Contraloría también ha hecho un cierto control respecto a las contrataciones de honorarios, pero los organismos públicos constantemente van buscando esa alternativa porque no tienen otra forma muchas veces de poder vincularse con un profesional o con un trabajador. Por lo tanto,
frente a esa situación y por el sistema protector del derecho laboral y de los tribunales laborales, obviamente que al tomar estos juicios y al analizar tanto la documentación como la relación, se enmarcan dentro de lo que uno entiende como un vínculo de subordinación y dependencia. Por eso, más allá de un contrato, mucho más allá de la forma en que yo quiera llamar o indicarle a una situación, a un vínculo, en este caso contrato de honorario, si se dan los elementos de los indicios laborales, vamos a estar frente a la determinación a través de una sentencia declaratoria de la existencia de una relación laboral. Por lo tanto, me voy a tener que regir, en ese caso, por el Código del Trabajo. Por eso, cuando con Daniel empezamos a analizar y a conversar sobre este curso, uno de los temas era principalmente en que el derecho laboral, lo que yo trataba de explicarle, que el Código del Trabajo se aplica en los procedimientos de los funcionarios públicos, principalmente a través de esta situación, que nace de una declaración, de una sentencia declarativa que establece que el vínculo que existe entre un funcionario y un órgano de la administración del Estado es de carácter laboral. Y eso va obviamente a generar los efectos. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las situaciones, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con una empresa donde una sentencia declarativa de una relación laboral trae como consecuencia una de las... No es una sanción, yo como abogado corporativo lo puedo plantear así, pero se va a entender como una sanción, pero no es una sanción, la nulidad del despido. Es decir, el pago de todas las remuneraciones hasta que se encuentre regularizada la situación previsional, que es decir, que estén pagadas las cotizaciones y avisada al trabajador, en el caso de que una sentencia declarativa establezca eso, para una empresa eso significa una cantidad importante, considerando lo que todos sabemos que son los tiempos hoy día que tienen los tribunales laborales, considerando la saturación que hoy día tenemos en la judicialización, donde principalmente podemos estar entre 1 año y medio y 2 años en un juicio laboral. En el caso de una nulidad de despido para el sector privado, eso la verdad que es bastante complejo. Para evitar esa situación, obviamente que en el caso de los funcionarios públicos no se aplicaría la sanción de la nulidad. Sí, el pago de otro tipo de prestaciones laborales, pero no la nulidad. Ahí obviamente que eso tiene ciertos componentes que son de carácter económico, que son decisiones que están detrás de ese lineamiento doctrinario, legal y jurisprudencial. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque obviamente que siempre, esto es como en familia, los abogados de familia o los profesores entenderán que uno de los elementos más críticos que existe en el derecho de familia, donde se desencadena gran parte de la jurisprudencia, es en el divorcio. Y el contrato de trabajo uno tiene que tratarlo no como un contrato desde el punto de vista civil, sino que desde el punto de vista de una relación, de un vínculo. Hay un vínculo, subordinación y dependencia, que son los elementos que nos van a poder ayudar a poder entender cuándo estamos o no regulados por el Código del Trabajo. Y en ese sentido, cuando se rompe el vínculo en derecho de familia, que es el divorcio, que es una situación muy compleja, en derecho laboral, cuando se rompe el vínculo y tengo que destituir, despedir, separar a un funcionario, a un trabajador, obviamente que es donde se va a generar una mayor cantidad de conflicto y la discusión se va a centrar en torno a el despido y al vínculo y a los hechos en que se basó eso. ¿Y por qué se lo señalo y por qué también invito a la discusión y el razonamiento? Porque este funcionario tiene que ir donde un abogado. Y estamos en un ambiente docente, así que la idea es poder tener todas las perspectivas. Pero cuando yo tengo que determinar cuál va a ser el principal camino que tengo que seguir en un proceso de vinculación, y por eso lo planteo en este módulo, es que las decisiones de carácter jurisprudencial, judicial, contraloría, tienen mucho que ver con ese concepto económico que hay detrás del vínculo. Porque llega este funcionario X, se acerca donde un abogado y él obviamente quiere dos cosas: mm, recuperar su trabajo, es decir, que lo reintegren. Por lo tanto, el derecho laboral permite el reintegro, en ciertos casos muy específicos, en tutelas de derechos fundamentales, si se cumplen ciertos requisitos.
existen, pero no es la regla general y la mayoría de los abogados y los juicios laborales no buscan el reintegro porque el abogado que va a tramitar este tipo de causa no le interesa tanto el reintegro como las indemnizaciones asociadas a este proceso porque generalmente la estructura de honorario es en base a un porcentaje de lo que se recupera. Por lo tanto, y aquí vamos a poder comprender el desarrollo jurisprudencial y por eso es importante compartir esta visión. Eh, Generalmente la decisión va a apuntar que si yo quiero el reintegro, si el funcionario es estrictamente regulado por el Código del Trabajo, por ejemplo, en la Corfo, en la Corporación de Asistencia Judicial, los centros de formación técnica, no existe un proceso de reintegro. A mí me despiden, me aplican el Código del Trabajo, porque estoy regulado por el Código del Trabajo, y tengo que seguir el conducto regular como sigue cualquier funcionario, o sea, trabajador de una empresa, ¿ya? Por lo tanto, no se presenta mucha complejidad. Hay ciertas particularidades que a mí me han pasado respecto a la inspección del trabajo. Por ejemplo, eh, si un órgano de la administración del Estado, como la inspección del trabajo, puede fiscalizar a otro órgano de la administración del Estado. No, yo he presentado escrito para efectos cuando me han citado la inspección del trabajo a los comparendos, le decimos, no, ¿sabes qué? Somos una organización del Estado, no corresponde. Aquí lo que tiene que hacer es, y aquí es donde viene el proceso, o Contraloría o Tribunal Laboral. ¿Qué pasa con este trabajador que está regulado exclusivamente por el Código del Trabajo? No hay un proceso de reintegro. Podría atacar y eso lo pueden ver en los otros módulos, preguntarle incluso a mí, el profesor Silva, que es más de esa área administrativa, podría haber la fórmula de poder revertir el acto administrativo que genera el proceso de despido. Pero como me regulo por el Código del Trabajo, por lo menos en mi posición, es que aplico alguna de las causales del 159, 160, 161 y cualquier discusión que se genere la tengo que ver en el tribunal laboral. Y además empiezan a correr plazos distintos. La Contraloría tiene un plazo, la demanda laboral tiene otra. Por lo tanto, ahí va a tener que el abogado, en este caso, estamos analizando desde el punto de vista del abogado al funcionario, va a tener que decidir cuál es el camino que voy a hacer y generalmente lo que hacen es recurrir al tribunal laboral. Por lo tanto, como esta es una materia de litigio, no puede ser revisada por Contraloría. Entonces el camino es netamente laboral. Y ahí nos vamos a centrar principalmente en la estructura de un juicio laboral como empresa. Si se cumplieron o no se cumplieron las formalidades, si los fundamentos están, qué fundamento le apliqué. Muchas causales de estos artículos no resultan en la práctica algunas veces aplicables a algunos órganos de la Administración del Estado, por lo tanto la discusión se va a centrar en ese elemento. Pero si tenemos un funcionario que no está regido por el Código del Trabajo y en este caso en particular tiene un vínculo a honorario, el abogado va a tener que tomar la decisión de buscar cuál es el mecanismo más adecuado para obtener no el reintegro, porque no va a reintegrarlo, sino que son las indemnizaciones. Y aquí las alternativas no son muchas, pero sí la elección del camino también resulta bastante complejo. Generalmente en materia laboral, y eso es lo que también ha generado una sobrecarga en los tribunales laborales y además también un atochamiento en los procesos, es la utilización de la tutela de derechos fundamentales. ¿Ya? Hoy día, si uno ve las causas T, obviamente siempre van en crecimiento y principalmente no porque obedezcan muchas veces a una decisión estratégica, sino que obviamente porque comprende una indemnización adicional a la que son los años de servicio o una sustitutiva de su previo, incorpora 11 remuneraciones como una especie de indemnizatoria. Por lo tanto, resulta en primer lugar bastante atractivo litigar a través de la tutela de derechos fundamentales. Eso obviamente presenta una serie de dificultades, el tema de los indicios, el tema de la prueba, la inversión de la prueba, pero hoy día es un juicio que se utiliza mucho en los procesos de vinculación de funcionarios públicos que caen en la sede laboral. Obviamente que aquí se genera muchas veces una discusión respecto a qué es lo que tengo que plantear, porque si yo, supongamos, tengo un funcionario que está a honorario y que quiere demandar de tutela,
primero, para que le pueda aplicar el procedimiento, tiene que declararse por parte del tribunal que existe una relación laboral. Entonces aquí muchas veces nos podemos encontrar con ciertas demandas o ciertas jurisprudencias que obviamente donde existe un mal planteamiento por parte del abogado, en este caso del funcionario, podemos llegar a ciertos errores de carácter técnico que pueden resultar relevantes, por ejemplo, para un recurso de nulidad. La existencia y la declaración de una relación laboral es obviamente importante para saber qué marco jurídico es el que nos vamos a regular. Si a mí me toca ser el abogado defensor, obviamente que yo voy a tratar de llevar mi relación a el Código Civil, contrato de prestación de servicio, eh, las normas del arrendamiento. Y obviamente que mi argumento y mi estructura va a ir en esa línea, que lo que existe es una prestación de carácter civil. La Contraloría creo que ha ido en una línea que también puede ayudar a poder entender cuándo nos encontramos en un contrato civil o no. En los procesos de auditoría, en los procesos de revisión de los contratos, uno de los lineamientos esenciales ha sido el tema de los productos, ¿ya? Si yo contrato a un profesional, por ejemplo, por un producto específico, obviamente que eso ayuda mucho y por eso es importante ir comprendiendo y analizando jurisprudencia esencial y básica cómo son los elementos de la subordinación y dependencia. Yo siempre le planteo en este caso a mis alumnos respecto a la calidad de profesor. Yo estoy contratado siempre a honorarios por las universidades, pero yo tengo un horario. Entonces, en materia de derecho laboral, ya cuando vemos casos de la empresa, el tener un horario es un indicio relevante para los efectos de poder determinar si estamos o no en una relación laboral. Pero obviamente que ahí uno tiene que revisarlo con matices. Mira, yo ahí veo a algún compañero que estaba levantando la mano, que no lo alcanzo a ver a todos. Parece que es Cristian. Ah, ¿Cristian sí, parece? profesor, sí, disculpe. No, es Sí. que la había levantado hace rato para hacer la aclaración que por lo menos en la práctica yo he visto que es relevante que el mismo hecho que sea el despido injustificado, o sea, declarado injustificado, también es un indicio para la tutela con Eh, ocasión del despido. O sea, entonces claro. Pero ahí, por es ejemplo, absolutamente necesario. De hecho, tan sí. así que, por ejemplo, he rechazado situaciones que me han intentado contratar para demandar, en los cuales las personas no hacen ningún tipo de reserva respecto al despido injustificado y la tutela se vuelve inviable porque un indicio importante es que se declare el despido injustificado. Y al no ser reclamable y no poder ser declarado por el tribunal, al no existir reserva, es difícil que eso sea una tutela. Claro, pero por ejemplo ahí también hay un elemento súper importante que también es bueno que ustedes lo puedan ir eh, sopesando, desarrollando, que es yo creo que va por una equivocación al momento de redactar o quizás de poder expresar de mejor forma cuál es el peso de la tutela cuando los abogados confunden la desvinculación con causa o ocasión del despido y cuando sus demandas se sostienen en un relato de 10 páginas respecto a un montón de situaciones que se dieron durante la relación laboral. Y Sí, eso, y eso también es importante que lo puedan considerar en el momento de la litigación por el lado funcionario público, porque me toca mucho ver eso en el lado del sector privado, porque generalmente existe una confusión. Si bien el despido puede ser, como dices tú, un elemento esencial para poder establecer un indicio de vulneración, si tú lo redactas mal o lo desarrollas de una forma incorrecta, va a aparecer que tu problema no era en el despido, es decir, que el despido no es vulneratorio o quizás no era el elemento o el hecho consecutivo de una cadena, sino que muchas veces el relato del abogado radica en que mi jefe me trató mal, que el Ceremi no me dejaba ir a las reuniones, que me trataba generalmente por temas políticos y todo. O sea, son situaciones que se dieron durante la relación laboral y al momento de establecer cuál es tu estrategia de decir que tu despido es vulneratorio, que ahí es donde generalmente se comete el error, me va a dejar a un pie o me va a dejar, yo podría como abogado demandado, podría quedarme tranquilo en el sentido de que cualquier fallo, cualquier decisión que se genere va a tener un vicio de nulidad. sí. Porque No, si se porque logra tiene que haber un nexo establecer, causal entre el despido y claro, todos los hechos consecutivos que uno tiene que relatar como indicios. Sí, eso. pero por eso es importante reforzar que el despido es el vulneratorio y Sí, ahí centrar el proceso, porque muchas veces uno lee las demandas y uno dice, chuta, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en esta situación? Y uno le pregunta, ¿y presentaste
presentaste un reclamo, seguiste el conducto regular dentro del derecho administrativo, o sea, ¿cuál es la situación? Y ahí uno empieza a decir, mire, ¿sabe qué? Aquí la vulneración de los derechos fundamentales fue durante la relación laboral y no por el Sí, despido. po. Y ahí también Y el ahí juez viene la laboral situación queda de que el juez en una laboral te situación bastante castiga el complicada. hecho de no haberla reclamado en su oportunidad a través de la Obviamente elemento. que yo como Sí, po. abogado me voy a ir por la caducidad. Sí, por la Y caducidad, ahí pues. viene Y el el juez tema de la castiga determinación. eso. No, no haberlo intentado tú como abogado subsanar o intentar que subsane durante la relación laboral y solo esperar hasta el momento de la consecución de la relación laboral para reclamarlo en una ocasión del despido. O sea, Claro, siempre ha sido el riesgo eso de no sostener en tanto largo tiempo. Y bueno, yo cuento con la ventaja de que normalmente represento profesor, entonces para mí, sí, obviamente, usted entenderá que por la aplicación del estatuto docente normalmente solo lo despiden en diciembre, para efecto de no pagar las efectivamente. remuneraciones necesarias. Y por tanto, la única forma en la cual se puede dar ese despido es que se dé a fin de año y la temporalidad no importa en ese término. Pero sí importa y se hace más relevante cuando, por ejemplo, han existido elementos como, por ejemplo, la utilización de una licencia, la interposición de reclamo ante la inspección del trabajo ante la Contraloría, que justo concluyeron semanas antes de que se Y por ocasionara el eso, despido. y por eso yo planteo acá, y antes le decía a mis alumnos, cuál es la diferencia entre enseñarle a profesionales como usted, que ya se dedican y ellos, y la verdad es que siento que muchas veces lo que tenemos que, como profesionales que estamos ejerciendo, que muchos de ustedes son jueces o funcionarios, es poder volver un poco al inicio de nuestra carrera y esos ramos y volverlos como a digerir y a sentir un poco para que también la argumentación sea súper clara. Yo sé que hoy día hay inteligencia artificial y se pueden construir muchos kilos y kilos de argumentos y páginas y todo, pero yo creo que la forma en que nos vamos a comunicar todos a este nivel va a ser sobre la simpleza de la argumentación y cómo yo voy a desarrollar, porque si yo tengo un magistrado que me dice en la audiencia preparatoria, mire, don González, perdón, en la audiencia de juicio, incorpore la prueba haciendo mención nomás a los documentos que usted señaló en la audiencia preparatoria. Y obviamente se entiende por qué, porque pasarte 3 horas donde un abogado no es capaz ni siquiera de ordenar la documentación o destacar y todo, entonces los magistrados hoy día, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decir, mira, ¿sabes qué? Centrémonos en la discusión, da por incorporada la prueba y en las observaciones de la prueba, haz hincapié en los puntos que están. Y yo creo que una forma súper, o sea, que obviamente tiene que resolver por la congestión, que antiguamente uno podía estar mucho más tiempo con un juez litigando, hoy día los tiempos son mucho más acotados, pero también eso obliga a poder generar discusiones mucho más precisas, cosa donde si yo voy a ir a un interrogatorio de un testigo, estas son sugerencias que si voy a ir a hacer una absolución y todo, la verdad es que construir algo concreto enlazado a los elementos que tú realmente quieres explicarle al magistrado, si el magistrado tiene la información, la puede leer, la puede revisar, pero en definitiva tú tienes que tener la capacidad de poder explicar. O sea, si tengo indicios, indicios. Y los indicios de la laboralidad, por eso la invitación es a ver un poco más de los elementos de pregrado. Los indicios de la laboralidad, elementos súper simples, esenciales, que me pueden ayudar a poder comprender este tema. Yo le acompañaba una sentencia que me pareció relevante de la Corte Suprema sobre un caso en la municipalidad y el Senama, donde se hacen los contratos de honorarios. Y aquí yo también quiero restarme un poco a lo que es Contraloría, el Poder Judicial y todo, y ir un poco a los servicios públicos, donde en definitiva tienen que construir mejores herramientas para evitar esta situación. Si tengo, porque muchas veces preguntan, ¿y cuántos contratos honorarios tengo que tener para que eso sea relación laboral? O sea, puedes tener uno, ni siquiera son varios. O sea, va a depender de la redacción, de cómo tú lo estructures, de cómo pidas, por ejemplo, los informes. Muchas veces uno llega y pueden hacerlo de ejercicio ustedes. Vayan y pidan un informe, los informes de un contrato honorario por transparencia. Ven el informe, copia y pega las mismas funciones. Que fui a la reunión del jefe de gabinete, que fui ahí, lo copian y lo pegan. Entonces, esa persona que está ahí en esa situación
finalmente cuando se rompa el vínculo, cuando se genere el problema, ese funcionario le va a pegar la desconocida y decir, no, pero es que yo tenía el horario, es que yo no hacía eso en el informe, es que yo tenía que leerle todos los correos a mi jefe, tenía que ayudarle a responder y todo, y ahí tienen los WhatsApp del jefe, tienen los correos electrónicos, entonces tiene una serie de pruebas que lo único que nos va a demostrar es que hay un vínculo de subordinación y dependencia, que no es una relación en horario. ¿Qué es una relación en horario? Bueno, ahí es donde cada servicio público, en la experiencia, en la naturaleza de lo que tienen que desarrollar, va a tener que construir eso con algunos elementos, como por ejemplo el que digo yo, el producto. Es decir, tengo un abogado y a él le encargo alegatos de corte, que ayer se lo explicaba a una colega, alegatos de corte de apelaciones de tanta cuantía. Listo. Y se van los premios y entregaron informe, ya cuánto alegué, y frente al informe se le pagará honorario. ¿Tiene horario? No, no tiene horario. Ya, pero Gonzalo, ¿y le puedo pedir que me revise la licitación tanto, tanto, porque es abogado? Bueno, ahí es donde se genera el problema. O sea, tengo un producto, tengo una boleta. Si yo le empiezo a tratar a ese funcionario como un trabajador, obviamente que si no es de planta, no es a contrata, ¿qué es lo que va a hacer? Código del trabajo. Y esa es la particularidad que tiene esta situación. Si el alcalde, el jefe superior del servicio y todo, tiene un funcionario honorario que lo trata como un trabajador, que le dice que tiene que cumplir horario, que le manda WhatsApp, por eso muchas de estas cosas no están en la norma ni nada, sino que se van construyendo y por eso nosotros podemos ser parte de este proceso, porque nosotros vamos revisando la jurisprudencia, qué es lo que van razonando los tribunales. Nosotros podemos internamente en los servicios dar los lineamientos a la jefatura. O sea, oiga, jefe, o sea, no puede usted decirle que tiene que venir de lunes a viernes de tal hora y más encima que hoy día no puede salir a colación. O sea, los honorarios no tienen colación y pueden tratar de adecuarlo y todo eso, pero un contrato de honorario es aquel que se rige por el Código Civil, por la normativa del arrendamiento, la prestación de servicios. No tiene ciertos lineamientos de carácter laboral. No llamo remuneración. Entonces, en contrato, la remuneración del funcionario será. O sea, lo veo un juez laboral y dice, pero si usted mismo lo trata como trabajador, pues ¿cómo me viene a decir ahora que está regido por el Código Civil? Si la reacción de todos los documentos que están acá son indicios de una relación de carácter laboral. Por eso hoy en día esto es una de las situaciones más complejas que hay y la particularidad que tiene es que son tantos y son miles y no van a dejar de serlo, no sé cuándo, no sé cuál será la estructura más adecuada, pero esta situación se va a dar y como se ha ido dando, por una parte el Poder Judicial ha tenido que tomar no el control, pero la protección de aquellos funcionarios que obviamente se encuentran en una situación donde tengo laboralidad y establecer los sistemas de protección. Eso es lo que le corresponde a los tribunales de justicia. Contraloría ha tenido que establecer ciertos lineamientos, ciertas exigencias, ha indicado de que tienen que ser traspasados los funcionarios a honorarios a la modalidad de contrata, pero por una parte tengo las limitaciones presupuestarias de la cantidad de porcentajes que tengo que tener. Entonces, la verdad es que es una situación jurisprudencial que se va a ir dando constantemente y por eso también la idea en este módulo de plantear la problemática y desde cada mirada, usted en su cargo, en sus funciones o en el trabajo que usted desarrolla, van a tener que ir tomando ciertos elementos con la finalidad que tienen que tener ustedes. Por lo tanto, hoy en día eso yo considero que es uno de los elementos más complejos que hay hoy día. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Hable nomás porque no lo alcanzo a ver a todos. Si se levanta la mano, no los veo a todos. Así que si alguien tiene Yo, alguna parte. Sí, cuente yo, nomás, sí, no, no hay problema. ya, yo con el elemento de la temporalidad que frecuentemente aparece en las sentencias judiciales cuando declaran la relación laboral. Y en el fondo yo he visto fallos que dice ya más de dos contratos, más de dos anualidades de contrato honorario implican, son indicativas de una relación laboral de vínculo, dependencia y subordinación. Ya me quedó claro el tema de los informes, entre paréntesis, ¿Mm? pero con el tema de la temporalidad.
Hay una norma, una ley que fue la ley de reajustabilidad del sector público, que es la 21570 y 21526, que en el artículo 76 establece una interpretación desde mi punto de vista, este es mi Sí. teoría, digamos, establece una manera de interpretar el artículo 4 no en su inciso primero, porque en el inciso primero es donde habla de que los servicios públicos, bueno, la municipalidad, por ejemplo, el artículo 4 de la ley del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, dice que se puede contratar también sobre la base de honorarios para cumplir funciones accidentales, transitorias y que no sean permanentes en la municipalidad. Pero el inciso segundo del artículo 4 señala que además, es decir, además de los supuestos del inciso primero, se puede contratar sobre la base de honorarios cuando se trate de servicios, cuando se trate de cometidos específicos. Y la 21526 establece concretamente que se considerarán cometidos específicos y la norma contempla tres situaciones. La primera, cuando se trata de programas municipales que van a la cuenta la 2104004, ¿cierto? De la ley de presupuesto. La segunda hipótesis es cuando se trata de la ejecución de programas que se desarrollan o que se ejecutan con recursos traspasados desde otra institución pública o privada. Y la tercera, cuando se trata, ¿cierto?, de funcionarios de salud para cumplir determinados programas en salud. Entonces, la temporalidad y la accidentalidad no es un elemento que la ley 21.526 establezca para calificar estos cometidos específicos. La ley simplemente dice que se trata de cometidos específicos en estos tres supuestos. No le pone condiciones, es objetivo y por lo tanto yo debo entender que si, por ejemplo, una municipalidad ejecuta un programa, por decir algo, no sé, un programa de empleo, por ejemplo, en donde recibe recursos para mantener, por ejemplo, estas oficinas de la OMIL, recibe recursos CENSE para esto. Yo debo entender que si ese programa se ejecuta un año, 2 años, 3 años, 10 años, ¿cierto? Y la ley, al no ponerle condiciones para efectos de calificarlo como cometido específico, ¿por qué el juez en el fallo va a atender, ¿cierto?, a la temporalidad de los servicios y a que se trata de contratos que se han desarrollado durante 10 anualidades? Si la ley no lo pide. Habría desde mi punto de vista ahí una infracción de ley, en ese caso específico, sin perjuicio de los programas comunitarios que van a una cuenta especial de programas comunitarios, que la ley la define, que la ley de presupuesto la define, y donde tampoco tengo el elemento temporalidad o accidentalidad. Entonces no me queda claro por qué en esos casos específicos las sentencias siguen tomando elementos que la ley no toma para efectos de la calificación de cometido específico. Mira, No sé si me expliqué no bien. sé si entiendo un poco lo que plantea y en ese punto, lo mismo que hoy día les pasa en clase. Yo creo que muchas veces uno tiene que obviamente entender lo que y el juez obviamente va a resolver en base a la norma, pero también tiene que haber una explicación y un contexto. Este fallo de la Dideco, donde está la del Senama, la Dideco en la municipalidad que es de la Corte Suprema la unificación, donde lo complicado que tiene ese fallo es que sí acoge la nulidad de despido y obviamente también entiendo un poco el razonamiento por qué la nulidad, porque también está enmarcado dentro de un proceso de subcontratación, donde también los recursos, como bien tú planteas, que el recurso viene en este caso creo que era un convenio de la Senama, había plata de la IDECO y la señora estaba ahí en la mitad haciendo el aseo. Y ahí es donde yo me quiero detener, por qué el tema del plazo no es lo relevante. Por eso creo que uno tiene que ir a pregrado. Vuelve de nuevo a lo que es un contrato de trabajo. Si la ley a ti no te establece cuál es el plazo, si no te dice que tú tienes que estar para mí, si existen indicios de carácter laboral, basta
un día de indicio para que haya un contrato de trabajo. 6 meses, 3 semanas. El plazo es irrelevante porque cuando se construye el derecho laboral, cuando se establece la normativa de carácter laboral y qué relación va a regular, obviamente que establece una situación de desequilibrio de poder. Entonces tengo un empleador y tengo un trabajador que está en una situación de desequilibrio. Por lo tanto, como está en desequilibrio, tengo que generar ciertos estándares. ¿Cuáles son los estándares? Si yo no le coloco límite a una empresa, va a querer que el trabajador pueda dormir lo menos posible y trabaje lo más posible. Por lo tanto, le establezco límites en la jornada de trabajo. Si yo como empresa no le pongo límite a una empresa, va a querer pagar lo menos posible y para tener mayores beneficios con un control de costos, que es lo que hace la legislación laboral, establece pisos, pero no establece en el caso de la determinación de una razón laboral cuál es un plazo, sino que te da ciertos elementos que son los que tú tienes que aportar en un juicio y además construir. En ninguna parte te pueden decir a ti, que es un poco la discusión que se generó, por ejemplo, con la confianza legítima, que es el tema de las renovaciones de contrata, que la Contralora, que eso es lo entretenido de esta materia, porque aquí se ponen a pelear entre la Contraloría y el Poder Judicial, que no es que los tribunales dicen una cosa, así que yo no voy a decir una cosa, yo me enojo y que lo resuelva el tribunal. Y eso generó un proceso de protección de miles de funcionarios que veían la vía administrativa como un mecanismo de poder discutir esta situación y ahora no, no, es que como ya está el criterio, que lo vea la Corte y que la Corte lo determine. Pero en el caso de lo que nosotros estamos viendo ahora, que es la construcción de una relación laboral, no hay un plazo, solo son indicios de laboralidad, subordinación y dependencia. Centrarse en ese elemento. Si tú tienes la capacidad de poder acreditar, por ejemplo, lo típico que uno de repente ve, y yo siempre, hoy día se regula en las empresas el tema del uso del WhatsApp. El WhatsApp, hasta hace unos años, yo iba al tribunal y tenía que pelear sobre la expectativa que yo tengo de confidencialidad de una conversación. Y ahí el juez decía, pero Gonzalo, o sea, está en un grupo de WhatsApp, el grupo de mantención, el grupo de, o sea, el grupo de la Dideco, el grupo y se van dando instrucciones, van dejando establecidos ciertos indicios de la oralidad. Oye, horario o directrices que no dicen relación con una relación de equilibrio, que es la que establece el Código Civil para las prestaciones de servicio. Tengo una relación de equilibrio contractual. Y cuando existe equilibrio contractual, uno va y dice, eso es una relación de honorario. Es lo que hago yo, por ejemplo, no sé, en el IOJ. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a emitir una boleta de honorario. O sea, si yo quiero, y ahí vienen elementos, por ejemplo, el tema del horario. Yo por mucho que quiera decir de que no hay que yo tengo libertad absoluta, no tengo libertad absoluta. ¿Cuál es mi restricción? El horario. Y por tener horario, por partir la clase a las 7 de la tarde, ¿eso significa que hay laboralidad? Entonces ahí es donde viene el razonamiento, el pensamiento crítico, que es lo que uno tiene que tener respecto a un caso particular y de los elementos que nosotros vamos estudiando para poder argumentarlo. Que yo tenga un horario para empezar una clase es normal. Pero eso no significa que porque el Instituto de Estudios Judiciales me ponga a mí un horario, significa que yo, no, es que yo estoy bajo el yugo y subordinación y dependencia y yo ahora me enojo con el Instituto de Estudios Judiciales y mañana le presento una demanda de carácter laboral y no me pagaron las cotizaciones previsionales por las clases que yo he hecho. Esa es un poco la dinámica que uno tiene que entender de cómo se va generando el problema y además cómo se va a ir construyendo la argumentación dependiendo de cada una de las partes. Del Instituto de Estudios Judiciales dirá, oye, pero ¿qué está hablando el profesor Serra? Hay un principio de buena fe, él me ha estado emitiendo boletas de honorario constantemente, además él no se dedica a esto, él hace boletas de honorario, tiene boletas de honorario con la universidad, entonces que ahora me diga que hay un vínculo de subordinación y dependencia, una relación laboral y que más encima pide que me condenen a la nulidad del despido y tenemos audiencia en agosto del otro año. Imagínense, sale condenado el Instituto de Estudios Judiciales porque nosotros consideramos que la aplicación de un horario es laboralidad y me tiene que pagar todas las remuneraciones. Ahí es donde uno tiene que empezar a
a razonar de una forma mucho más fina. Ese es un poco el desafío y lo complejo de este tipo de situaciones, de poder distinguir cuando, ya sea si yo soy funcionario público, abogado de la municipalidad, que tengo que ir revisando mis cláusulas, mis contratos, las estructuras que yo tengo, incluso a los mismos abogados que son los que me prestan servicio y que de repente están todo el día en la municipalidad y me ha tocado ver casos donde el abogado por año, ¿no?, dice, chuta, no, es que yo soy abogado de la municipalidad y así me entienden, y tengo pie de firma y tengo todo, y se sale de control. ¿Y qué es lo que va, cómo crees que va a razonar un tribunal laboral? Que un sistema protector hecho para un vínculo distinto, que era el de las empresas, no el del funcionario público. Va a querer aplicarle los mismos principios y la misma protección a el funcionario público. Y el que no entiende eso, la verdad que no logra comprender el por qué llegan esas situaciones a un tribunal laboral. No es que el tribunal laboral sea pro trabajador, pro funcionario. O sea, hay ciertos principios que él tiene que aplicar, pero muchas veces la prueba como se presenta en el tribunal es ineficiente y el juez no puede resolver más allá. O sea, ve ahí que tiene pie de firma el abogado, recibe orden de instrucciones, está de lunes a viernes, no lo dejan litigar de forma particular, tiene un montón de restricciones y después dice, no, es que el honorario es libre, se rige por el Código Civil. Es Profesor, complejo. Sí, cuéntame. Sí, te escucho. pero en los casos que yo planteaba hay normas expresas, hay ¿Cómo? No lo... normas Sí, expresas sí, que pero por eso, pero realizan una para esos casos calificación particulares, respecto de lo que es un trabajo. Hay una norma expresa. pero eso es lo que te trato de explicar. Yo tengo una norma expresa para regular una situación particular, pero lo que yo estoy planteando en este caso es que tú estás pidiéndole a un tribunal laboral que se declare la existencia de una relación laboral. No tiene que ver, eso es lo que trato de explicarte, esa norma expresa no tiene que ver tú en un tribunal laboral cuando existe una situación como esa, con un funcionario que está con un contrato de honorario una vez, dos veces, 10 veces y todo, tú lo que tienes que establecer en el tribunal es la existencia de un contrato de trabajo. La norma expresa va a regular a los funcionarios de honorario, va a regular a los contratas, la norma expresa va a establecer ciertos mecanismos, pero que se aplican a uno u otro tipo de contrato. Pero yo lo que estoy planteando es que tomo un contrato de honorario que lleva años o que lleva 1 o 2 o 3 días y lo someto a la determinación de un tribunal laboral si ese o no es un contrato de trabajo y cuáles van a ser los efectos que se van a generar. ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos que obviamente uno busca litigar. Me van a condenar al pago de las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque van a establecer que las desvinculación, separación o término, lo que como yo lo haya llamado, obviamente que va a ser considerado un despido y un despido obviamente injustificado. Y ahí es donde viene, y por eso el caso de la persona que hacía el aseo ahí en el Senama, bien particular, porque en los otros casos no se establece como sanción la nulidad del despido, y en este caso, a raíz de un vínculo de subcontratación, se entiende como no, le aplican la sanción de la nulidad del despido, en este caso para una persona que estaba haciendo prestación de servicio, de prestación de servicio en un programa. Pero esa es un poco la problemática que es la que yo planteo en este caso. Te escucho. Ahí. Eh, sí, Sí, dale. no, pues, estamos claros. Claro, y por ejemplo, este tipo de situaciones se ven constantemente, incluso, por ejemplo, tú puedes encontrar jurisprudencia en los juzgados de policía local, donde hay funcionarios que los contratan honorarios y son los que tienen que revisar los casos, ayudar a hacer funciones que son de carácter laboral, donde tengo una persona que le da las instrucciones, incluso hay jefatura, no es que sea el juez que le da las instrucciones, pero son funcionarios que ustedes ven y que incluso pueden conocer o tienen familiares o comparten en su trabajo, que ustedes lo ven y tienen un contrato de honorario y finalmente lo que es más cara, un proceso de laboralidad. Ahí Cristian levanta la mano. Sí, más que nada comentar, igual yo voy en la misma línea que usted, profesor, que si bien la ley intenta regular estas situaciones, la regula de la perspectiva de cómo se daba la idea del gasto público. O sea, obviamente que exista esta regulación tiene que ver con que se permita que se gaste dinero público en honorarios y se pueda delimitar el marco jurídico que obviamente se va a prestar para la
para el seguimiento de la Contraloría. O sea, finalmente si se va a realizar una labor inspectiva de cómo se gestionó el Pero, gasto público, es determinante para esos elementos. Pero desde el punto de vista claro, laboral, tenemos que irnos técnicamente si existen situaciones pero, como, por ejemplo, no sé, si el trabajo se está realizado para cuenta o beneficio propio en las utilidades o si se realiza para cuenta o beneficio de la municipalidad o el servicio público. Eso obviamente un elemento que se tiene que considerar. Porque, por ejemplo, a mí me ha sucedido que he analizado situaciones de funcionarios honorarios que son del sector de salud y puntualmente psicólogos o psicólogas. Se realiza el siguiente punto de vista. Se ordena de que no tienen un horario, sino que tienen agendadas ciertas horas que tienen que tomar un bots que es del servicio público, pero eso no significa que tengan un horario, sino que el horario de atención de público es un horario que es obviamente diurno y por tanto no se puede hacer en un horario distinto. Eso tiene que ver con la casuística y la prestación del servicio. Eso no se puede considerar la imposición de un horario, por tanto. Eh, Otro elemento, por ejemplo, si la persona prestaba este mismo servicio a otras instituciones públicas o privadas, por tanto, no se puede considerar que lo presta exclusivamente, específicamente con una dedicación exclusiva a este servicio público, sino que a distintos servicios públicos y por tanto se debe entender que todo beneficio va en pos del funcionario honorarios. ¿Por qué? Porque se le agenda la hora, él recibe los honorarios en contraprestación y que se contabilizan una vez al mes y se pagan una vez al mes para darle una orden nomás. Pero no es que si no se le pagaría atención a atención. Estos son elementos que se pueden considerar, po. Y ahí obviamente he visto otras situaciones más desordenadas que tienen que ya con que, por ejemplo, las jefaturas entienden que también le pueden dar instrucciones al funcionario público de salud. Y ahí es cuando se cae el castillo desde el punto de vista del servicio público porque eh, no puede justificar dar instrucciones. Se supone que pero esta ahí persona es un donde, profesional completo que se puede ordenar por sí mismo a realizar la labor encomendada. claro, pero ahí yo creo que uno también en el sector público puede hilar un poco más fino y por eso también puede uno tomar las experiencias del sector privado. Por ejemplo, independiente de que yo esté regulado por un contrato de prestación de servicios de carácter civil, por ejemplo, en la empresa, uno desarrolla ciertos protocolos y procedimientos Mm. donde se genera un vínculo, por ejemplo, yo lo veo a través del compliance, donde yo puedo enlazar ciertas responsabilidades con contratos de carácter civil. Es decir, contrato una prestación de servicio, un ingeniero o alguien especializado y Por obviamente que ejemplo, existen la vínculos que obligación no de son y que, confidencialidad. claro, y que sí tienen efectos donde yo le puedo dar una instrucción y eso no va a ser la oralidad. Y por eso yo siento de que uno de los elementos que se utiliza mucho y que debería utilizarse más son ciertos elementos que vienen del compliance, donde yo tengo protocolos, manuales, procedimientos. Obviamente que eso en el sector público puede generar mucha burocracia, entonces, pero sí ciertos elementos, por ejemplo, de carácter interpretativo en vínculos de subcontratación, donde sí yo puedo darle una orden o una instrucción, por ejemplo, a alguien que está, no sé, tomando una topografía para un camino vial y viene el del MOP y plantea y le da una instrucción. Si tú tienes regulado la forma de comunicación, cómo lo va a hacer, cómo lo va a establecer, obviamente que va a generar un efecto inverso, es separar la relación laboral y mantenerla en una línea de carácter civil. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a mezclar y uno de los indicios que yo veo del cambio hacia la laboralidad es que nuevos órganos de la administración del Estado, eh, nuevas instituciones estatales, el legislador ha incorporado como base el Código del Trabajo. Entonces, eso es un indicador de protección. Obviamente que el legislador va cambiando también por época, pero las últimas instituciones establecen con norma expresa la aplicación del Código del Trabajo. Y eso ha presentado una cantidad de discusiones, por ejemplo, con otro órgano de la Administración del Estado que quiere una situación distinta, que es la Contraloría. Por ejemplo, vemos los lineamientos sobre la aplicación de la ley de las 40 horas, donde la Contraloría le dice a órganos de la administración del Estado que son autónomos, que tienen normativa y regulada por el Código del Trabajo, ellos interpretan que no puedo yo adelantar la aplicación de una normativa que va en beneficio de los trabajadores y aplicar desde ya las 40 horas, siendo que en el sector privado de una empresa yo perfectamente puedo establecer que no voy a seguir ese proceso de baja proporcional de la hora, sino que automáticamente voy a llegar a las 40 horas. Y tengo
órganos de la administración del Estado que son autónomos, que pueden estar sus lineamientos, por ejemplo, una corporación de asistencia judicial, un centro de formación técnica, en ámbito, dicen, no, usted no puede adelantar eso. ¿Cómo construyo esos argumentos? Y ahí es cuando muchas veces la Contraloría puede ganar la mano no por un argumento jurídico de carácter laboral, sino que por elementos presupuestarios. Y ahí es donde uno va a tener que argumentar. Pero, por ejemplo, la aplicación del artículo 22, Contraloría en algunos dictámenes dice, no, pero es que usted no puede tener artículo 22, pero ¿cómo si la normativa dice que yo me regulo por el Código del Trabajo y dentro del Código del Trabajo una de las jornadas de trabajo es el artículo 22? No, pero es que usted puede tener artículo 22, pero usted tiene que controlarle la asistencia. Explícale eso a un juez laboral. ¿Cómo le explico a un juez laboral en un juicio que Contraloría me dijo que yo puedo tener artículo 22, que es decir, que estoy exento del control de la jornada de trabajo, pero Contraloría me dice que tengo que tener un control, por lo tengo que tener asistencia? Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, ¿quién manda? Y ahí es lo entretenido porque se genera esta pugna entre Contraloría que dice, mira, está en el Código de Trabajo, pero ustedes se tienen que acercar más a el estatuto administrativo, que cuando ustedes analizan las normas, cuando el legislador incorpora el Código del Trabajo, lo establece como una norma supletoria. A Pero mí me gustan no. esos choques que sean entre estatutos técnicamente administrativos y el Código del Trabajo, aunque muchos, como vimos en otras clases, tratan al Código del Trabajo como un estatuto por sí mismo. Me gusta, por ejemplo, el estatuto docente, con los choques con el Código del Trabajo, porque, por ejemplo, el estatuto docente no establece el autodespido. Y tenemos que ir necesariamente y supletoriamente al Código del Trabajo, porque si no, no tenemos una reivindicación en derechos. Y por eso es interesante que se generen estos espacios, porque si tú analizas todos los casos donde ocurren situaciones como la que tú ejemplificas, siempre, pero siempre, los tribunales laborales entran a proteger al funcionario y al trabajador. Van a Sí. buscar la forma que sea de poder evitar cualquier discriminación, cualquier vulneración y todo, y entonces van a construir argumentativamente la aplicación del Código Es del que, Trabajo en eso. Si no lo contempla el estatuto docente del autodespido, un juez laboral va a decir, no, es que el sí, bo. Código del Trabajo está como norma jerárquica por sobre esa normativa y es un sistema de protección del trabajador y si se le permite, lo va a aceptar. Y ahí es donde va a generar, se van a generar las discusiones. A mí me gusta esa discusión, pero yo no lo veo tanto por el principio protector del juez del trabajo, o juez del trabajo. Lo veo tanto, más que nada, por darle sentido a la aplicación del derecho. Porque si no, para todo el efecto, a mí me carga el derecho que no se aplica, a mí es letra muerta. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, en el alegato de corte siempre he dicho que no darle aplicación a un texto, a un texto a norma expresa, significa dejar el texto en letra muerta y por tanto dejar una situación totalmente desregulada bajo el amparo de ninguna ley. Entonces, obviamente yo sé que es algo muy rebuscado de decir y que impulsa a la magistratura a decantarse por la posición de uno, pero en realidad es así, no hay otra forma de verlo. Si no está Claro, regulado por nadie, ¿a qué nos atenemos? ¿A qué regla nos atenemos? y ahí es donde se genera una situación bien particular que nace a raíz de la reforma del Código del Trabajo y la creación del nuevo proceso laboral, que es la incorporación de un procedimiento que ha abierto la posibilidad de discutir. Yo siempre, esto lo tomaba de un profesor de constitucional, que eran los conceptos válvulas, que uno los toma, los aprieta o lo abre como una válvula, dependiendo de la posición en que me encuentre la interpretación. Y nace aquí la tutela de derechos fundamentales, donde tengo una serie de conceptos válvulas, una serie de lineamientos y protecciones que se tienen que hacer y que generándose una discusión donde los funcionarios públicos comenzaron a llevar esta situación a los tribunales laborales, finalmente se termina en la incorporación de la aplicación del procedimiento de tutela de derecho fundamental a los funcionarios públicos, con ciertas restricciones y ciertas limitaciones, pero ahí es donde se genera y se abre un nuevo debate sobre la reincorporación. Y aquí se generan situaciones, por ejemplo, que muchas veces discutimos, el otro día conversamos con Daniel, un poco para tratar de ver y analizar los análisis de las reincorporaciones a través de la tutela de derechos fundamentales, que es una situación bien particular en materia laboral. Obviamente está regulado en unos casos específicos en las empresas, pero es muy difícil que exista una reincorporación. Y Sí, me tocó discutirlo esto en una audiencia respecto y lo conversamos en un congreso el año pasado con un abogado en la Universidad de Talca, respecto a que yo lo que explicaba era que mi ejemplo es el matrimonio.
en una empresa, cuando yo tomo la decisión de separarme, de divorciarme de mi trabajador, decirme, ¿sabes qué? Ya no nos llevamos, te pago las indemnizaciones, te pago la pensión de alimentos, te pago todo, quiero que te vayas. ¿Qué creen que es lo que va a pasar si un juez, el trabajador va y dice, no, no me quiero ir, quiero seguir casado contigo, empleador, y quiero que me reintegren? O sea, cuando uno analiza la naturaleza, y por eso también es la diferencia con los funcionarios públicos, por eso lo que yo le decía a Daniel, las particularidades, porque no puedo pensar, como lo planteas tú, estrictamente, es interesante la discusión, pero no puedo pensar el derecho laboral estrictamente como derecho laboral, porque son situaciones distintas. En una empresa, si a mí me dice el juez, ¿sabe qué, don Gonzalo? Tiene que reincorporarlo y lo despedí por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. O sea, en un divorcio es como que el juez de familia me diga, ¿sabe qué, don Gonzalo? No, no voy a divorciarlo y usted tiene que volver su señora que lo corrió con el profesor del gimnasio. A mí O me daba sea, mucho la situación, disculpe, yo soy abogado de familia igual, y me daba mucha risa la situación de que de repente veía a las personas que yo tenía que divorciar que se estaban abrazando entre entrar en la audiencia y yo le decía, no, sepárense por favor, que si nos ve el juez capaz que insistan que se revincule de nuevo, que se... Porque la pregunta está, pues siempre por ley el juez de familia tiene que claro, de preguntarle a las reanudarse, partes si pero hay alguna posibilidad de reanudar el vínculo. claro, pero en materia laboral la situación es totalmente distinta. O sea, y aparte porque nosotros como empresa con un trabajador yo no me vincule porque estoy enamorado, es porque Sí, hay una contraprestación, yo quiero algo, el trabajador también quiere algo, entonces no hay una no, mediación para recomponerlo. La inspección del trabajo no es un espacio de mediación para recomponer la relación laboral, es un no, espacio para de nada. mediación para resolver la pelea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sector público? ¿Qué pasa con un funcionario público? Con un funcionario público y cuando llega a la oficina del abogado no quiere irse de eso, no quiere irse el cargo, si el problema lo tiene con su jefe, el problema lo tiene con el Ceremi, Sí, el problema lo tiene con con la el jefe jefatura superior. inmediata Claro, principalmente. pero no Ese es el quiere irse, tema. entonces lo desvinculan. ¿Y qué es lo primero que pide? La reincorporación. Y ahí es importante analizar y tratar de ver cómo se va a comportar los tribunales laborales con los procedimientos de tutela de derechos fundamentales en los procesos de reincorporación. ¿Y por qué va a reincorporarse o cuál es el criterio que va a establecer el magistrado? Va a ser interesante poder analizar las argumentaciones porque muchos de estos problemas antiguamente eran resueltos por Contraloría. Entonces, Contraloría era el mecanismo adecuado, por eso falta también los tribunales contenciosos administrativos, porque son discusiones muchas veces que son difíciles de entender y digerir, porque durante toda la mañana el juez está resolviendo problemas de empresa y me llegan 2, 3 veces a la semana un funcionario público. Entonces cuento una historia y yo la entiendo como un trabajador. Y el trabajador le quiere explicar, no, es que yo quiero que me reintegre, pero si su abogado demandó tutela y está pidiendo indemnizaciones, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo? Yo pensaba que me iba a reintegrar. No, No, su de hecho, abogado lo que incluso es está reacio pidiendo a son las pedir indemnizaciones. reincorporación tanto en el sector público como en el privado. De hecho, en el privado, la única situación en la que me he encontrado en el ejercicio profesional es la reincorporación de la mujer que goza de fuero maternal y que ha sido despedida. Es la única situación en la que me he encontrado, y de hecho, ni siquiera en esa situación he pedido una reincorporación, porque en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, las relaciones laborales están tan rotas que no es bueno recomponerlas. Finalmente da pie a que se Claro, dé, pero tú tienes que a que el pensar que servicio un público cargo, prepare una mejor teoría después. claro, pero un cargo público le da más seguridad y estabilidad Ah, independiente no, porque no, no, también, no, sí. claro, entonces en ese caso, por ejemplo, eso también es el mecanismo, yo soy bien enemigo, no tramito recursos de protección. De hecho, en la oficina ven el tema de las destituciones, eh, pero ese es el mecanismo que se utiliza hoy día, atacar el acto jurídico, o sea, el acto administrativo, lograr a través de la corte ver el tema o la ilegalidad, pero se abrió el espacio de la tutela donde también yo siento que muchas veces el juez tiene que bajar un poco el estándar que exige a la empresa, bajarlo un poco para poder enmarcar dentro de este proceso y espacios de protección. Y por eso también ahí es muy importante el abogado que va a demandar, el abogado que litiga, de poder analizar, razonar y pensar bien cuál es el mejor mecanismo que yo tengo que utilizar para estos efectos. Entonces, ahí la incorporación de la tutela de derechos fundamentales resulta bastante relevante. Bueno, y finalmente,
En casos específicos respecto a la aplicación de aquellos funcionarios regidos por el Código de Trabajo, ya que la norma lo establece en sus propios estatutos, en la propia ley orgánica que hace mención a la aplicación del Código de Trabajo, principalmente las discusiones se van a generar en torno a la aplicación de ciertos dictámenes en Contraloría, por lo tanto se van a enfrentar muchas veces a aquellos directores jurídicos o abogados asesores a la interpretación de la aplicación del Código del Trabajo con las restricciones que tiene Contraloría. Obviamente que hay que entender que son razonamientos distintos. O sea, si yo estoy en la Corporación de Asistencia Judicial, regido por el Código del Trabajo, mis lineamientos, mecanismos, distribuciones de jornada, ciertos elementos, muchas veces son distintos a lo que también Contraloría está ajustado, es decir, no sé, tengo a los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, contrato de trabajo, litigando, haciendo teletrabajo, y la Contraloría no, pero es que yo quiero que se establezca un control de horario, mecanismo. Esas son las discusiones de la aplicación del Código del Trabajo que se va a dar. Pero ¿dónde se va a generar principalmente las mayores problemáticas? Al momento del término del contrato. Nuevamente, el hito esencial de la judicialización de estos casos, y aquí por lo menos mi posición es la aplicación del Código del Trabajo con los mismos estándares, es decir, el desarrollo de la causal. Estamos frente a un sistema de protección donde se nos exige una causa. ¿Puedo aplicar necesidades de la empresa? Sí, yo he tenido casos donde me ha tocado aplicar las necesidades de la empresa, que se entiende como ya no como empresa, sino que del servicio, donde he tenido que aportar componente económico, se evalúa por parte del juez la carta de la misma forma que una empresa, el procedimiento y la formalidad son lo mismo, lo único que, a diferencia de una empresa, tengo que cargar la desvinculación en SIAPER, obviamente tengo que informar esto a Contraloría y tiene ciertos mecanismos específicos, pero en la esencia la desvinculación de un funcionario sujeto al Código del Trabajo se va a regir por la normativa, la doctrina y la jurisprudencia de un funcionario, o sea, de un trabajador del sector privado. Obviamente que va a haber ciertas situaciones y ciertas particularidades que obviamente hay que revisar, principalmente en algunos procedimientos que son de carácter sancionatorio, es decir, cuando el origen de la desvinculación, por ejemplo, si yo determino una falta de probidad, obviamente que mi sugerencia y lo más adecuado es que internamente tengan que hacer los procedimientos internos, investigaciones, ver el tema como lo establecen los protocolos, para cumplir el derecho a defensa. Una vez cerrado ese tipo de proceso, creo que es lo correcto para poder establecer un despido en base a lo que dispone el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos procesos los abogados de los funcionarios, obviamente que atacan el procedimiento administrativo y el acto administrativo, y el juez tiende a revisar la validez, legalidad, y ahí por eso también nuevamente se abren los espacios de tutela, porque pueden haber dentro de este procedimiento de investigación que lleva a la conclusión, por ejemplo, de una falta de probidad o de un incumplimiento grave, a que se hayan vulnerado ciertos derechos fundamentales. Don Jorge Barría, ahí levanta la mano. Sí, buenas tardes, profesor. Don Jorge. Sí, bueno, más que consulta es una opinión, un comentario acerca de justamente lo mismo que usted estaba hablando, que en el caso de servicios públicos que se rigen por el Código del Trabajo, no obstante ser funcionarios públicos, en estos casos donde se genera la desvinculación a causa de un procedimiento disciplinario de carácter administrativo, como por ejemplo un sumario administrativo, da una carga mayor para el servicio público porque por una parte este proceso reglado tiene que terminar a través de un acto administrativo que se notifica, ¿cierto?, para que tenga los correspondientes efectos jurídicos. No sé, puede ser estatuto docente, una destitución, asistentes de la educación, pero a la vez también tiene que cumplirse los requisitos o las formalidades que establece el Código del Trabajo para el término de la relación laboral. Es decir, tenemos dos actos, tanto el acto administrativo como la carta de despido. Entonces, Así es. en la práctica yo he visto que ahí los servicios públicos se enredan un poco, Claro. emiten Eso, primero, eso, un acto, después se demoran, envían la carta de despido después.
entienden que los plazos corren primero desde el decreto, pero en realidad corren después con el acto administrativo, o sea, perdón, con la carta de despido, y ahí se genera esa dicotomía que a veces se cae en los servicios públicos Claro, en... y eso por la comprensión de lo que yo les decía, o sea, y eso yo creo que los que trabajamos o se desempeñan en órganos de la Administración del Estado, donde tengo código del trabajo, donde estoy regulado por el código del trabajo, es mantener esa posición. Independiente que Contraloría puede tener su opinión, tú tienes que mantener esa posición porque se generan situaciones donde el abogado se enfrenta a no comprender lo que es un acto administrativo, que es, por ejemplo, todos los procedimientos, cargar en CIAPER, versus el único acto administrativo que tiene un efecto que va a revisar el juez laboral, que es la carta de despido. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un acto administrativo donde están todos los fundamentos de la desvinculación y saco una carta de despido donde digo, mira, se despide por incumplimiento de la obligación del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el decreto tanto, tanto. Un juez laboral va a decir, oye, pero aquí se ha vulnerado el derecho a defensa del trabajador, citan actos administrativos que ni siquiera se entiende porque es la carta. Por eso lo que les transmito de que yo tengo un juez que está acostumbrado a otro tipo de casos y que tiene un estándar distinto de revisión, entonces no puede ser que el abogado del servicio diga, no, pero es que lo que pasa es que en el decreto entonces tengo que sacar una carta de despido como día anexo. Y tengo que leer los días anexos y la carta de despido para que el trabajador entienda. Si tengo un sistema protector en el derecho laboral, obviamente que se va a entender que esa carta de despido ha vulnerado el derecho de defensa y por lo tanto no va a poder acogerse la pretensión en este caso del servicio. Y por eso la aplicación y la determinación de los procedimientos, las causales, es bien complejo. Ahí lo invito ahí a molestar al profe Silva, que tiene su libro sobre la probidad y ahora sacó su libro de sanciones disciplinarias, donde los dos discutimos algo que parece como muy claro, que es el concepto de probidad. Yo tengo mi visión de concepto de probidad desde el sector privado y Daniel tiene su concepto de probidad dentro del sector público. Pero ambos conceptos de probidad es una causal de término. Por lo tanto, si yo tengo a una persona, un trabajador, una empresa que sale en la noche, se toma unos tragos y choca borracho en una salmonera, yo vivo acá en Puerto Montt, en una salmonera acá, ¿puedo despedirlo? Puedo despedirlo porque salió a carretear su auto el día viernes después de trabajar. Y en el sector público, ¿puedo despedir a un funcionario público porque salió un día viernes a tomar sus tragos y chocó ebrio? Y ahí es donde uno dice, tengo el mismo concepto de probidad, pero para las empresas lo voy a aplicar de una forma distinta y para el funcionario público lo voy a aplicar de otra forma distinta y me voy a amarrar de toda la jurisprudencia que se ha construido por parte de Contraloría respecto al manejo del estado de heredad. Y se va a generar una discusión y el tribunal obviamente que lo va a tener que resolver. Carolina ahí levantó Profe, la mano. disculpe, y antes Sí, de terminar, Sí, disculpe compañeros, solamente sí. para finalizar mi intervención y después no tener otra, quería saber su opinión, profe, respecto a un asunto técnico. Eh, en la práctica, por ejemplo, también servicio público regido por Código del Trabajo. Se le destituye a una persona por una causal disciplinaria. Eh, ejemplo 160 Código del Trabajo. Falta la prioridad o incumplimiento grave de las obligaciones, pero es un funcionario público. Entonces se le notifica tanto el acto administrativo como también se le notifica la carta de despido de manera personal, ¿cierto? Pero esta persona interpone recurso de reposición en contra del acto administrativo. Ese recurso, ese remedio procesal en contra del acto administrativo, según su opinión, ¿va a tener efectos suspensivos respecto a la aplicación de la medida? Primero hay que analizar los estatutos específicos que tenga ese órgano de la administración del Estado. Ya yo te puedo decir, por ejemplo, en caso que yo conozco, donde hay una norma expresa que establece un procedimiento de reclamo ante un órgano superior. Lo dice la norma. Entonces, lo despido y tengo una norma expresa. En ese caso, si hay una norma expresa, obviamente que yo entendería que sí hay un proceso de suspensión. Y obviamente que lo voy a aplicar por el tema de que para que no cuente los plazos como sistema protectivo, pero hay Eso, norma expresa. Pero si no hay norma expresa, si el acto resolutivo y no corresponde presentar un recurso de reposición y se mantiene, va a llevarlo a ser discutido a sede laboral y ahí yo lo que siento es que va a perder fuerza esa reposición. Por lo tanto, si yo me mantengo en que el acto final que no amerita ningún reclamo que no sea el de Contraloría o el de los tribunales, que es la carta de despido,
que no hay un recurso jerárquico, que no hay un procedimiento de reclamo ante el mismo órgano, ante el superior, en ese caso la carta va a tener que ser solamente discutida en el tribunal laboral. ¿Y qué es lo que va a pasar con la reposición? No la va a seguir tramitando. ¿Y qué es lo que pasa que yo veo? Porque después, frente a ese problema que tú planteas con un acto administrativo, lo que te queda es reclamar a Contraloría, pero vas a tener que tomar la decisión finalmente, ¿qué hago? ¿Me voy al tribunal laboral o me voy a Contraloría? Justamente se lo consulto porque cobra relevancia para los plazos de caducidad. Sí. Y ahí en ese caso la presión la tiene el funcionario que fue desvinculado. Y ahí generalmente en la práctica lo que pasa es que esto termina en el tribunal laboral. No continúa en Contraloría, salvo que realmente, si yo observo que hay vicios muy evidentes, arbitrariedades que son claras de los antecedentes que se desprenden, lo presentaría en Contraloría. Pero si no, corro ahí el riesgo Claro. que, Se que, da, que se da el tema estratégico porque, y para terminar, el tema de las municipalidades no procede el recurso jerárquico, porque la reposición se interpone ante el alcalde, que es así. la Que el que autoridad máxima. firma el decreto, la destitución o el término del Claro, contrato. en ese Sí, caso usted me señala que procedería a esta suspensión jurídica, no obstante, los plazos de caducidad siguen corriendo sí. y finalmente, como usted dice, la presión la tiene el funcionario De hecho, si tú y ves el puede, comportamiento jurisprudencial respecto a la caducidad, la Corte Suprema generalmente ha sido más flexible al momento de establecer y contar los plazos y cuándo se va a entender la claro. caducidad. Porque si tengo un reclamo intermedio y no hay un acto terminal, por eso también en la decisión de aplicar o no estrictamente el Código del Trabajo. Yo soy más de Código del Trabajo, más corporativo. Si le pregunta a un profesor más de administrativo, obviamente que él se va a centrar en la discusión. Yo generalmente Agotar los la vía problemas los, administrativa, los claro. llevo al territorio donde yo me desenvuelvo, que son los tribunales laborales. Claro. Pero Es si yo fuera estratégico. administrativista y le pregunta, no sé, a Daniel, que Daniel lo que hace son los reclamos por recursos de protección o Contraloría y no litiga en el tribunal laboral, va a tener una posición distinta. Yo también creo que Claro. influye en eso. Y más que nada por eso, Carolina. porque mientras espero la reposición, se me va el plazo de la Sí, caducidad y pierdo. Gracias, profe. Carolina. Tengo una duda, porque tengo anotado acá algo que dijo al principio respecto de que cuando es un órgano administrador del Estado, porque estamos hablando de funcionarios regidos por el Código del Trabajo, Sí, y sí. eventualmente honorarios cuando pueda ser Claro, que lleguen a discutible, ser regulados por el Código de Trabajo. cuando él lo Sí, discute diga no es honorario, sino que Código del Trabajo. Que así es. dijo que el órgano que fiscaliza es o Contraloría o lo ve después tribunales, no la Dirección del Trabajo. ¿Lo entendí bien? No, no, no. Yo la verdad, y te digo cuál es mi impresión, y esto lo aprendí hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a mí me llega, a ver, hay una norma que establece, no sé cuál es el artículo específico, pero y que aquí yo fui construyendo el argumento para presentarlo, para que la inspección se desista de recibir los reclamos contra órganos de la Administración del Estado. La norma le permite a la Dirección del Trabajo fiscalizar las normativas de higiene, seguridad, de C44, todo lo que tiene que ver con temas de riesgos laborales. Esa es la facultad que está extendida para todos los órganos de la Administración del Estado. Supongamos que, no sé, el Ministerio de Educación tiene un problema de seguridad laboral, algún riesgo en el edificio, eso, la Inspección del Trabajo puede hacer un proceso de fiscalización. Pero en este caso particular, respecto a lo que estamos viendo que son las desvinculaciones, no. Y no hay una facultad de la Inspección del Trabajo de fiscalizar órganos de la Administración del Estado. Ellos fiscalizan solamente empresas. No hay una fiscalización. Entonces, por ejemplo, cuando me citan a mí al comparendo, yo le pido al director del trabajo comunal que se abstenga de conocer ese caso porque no voy a ir al comparendo, no tengo que acompañar nada y el tribunal, o sea, el órgano competente es la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque los mecanismos que establece dice que son funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo. Entonces, sigue siendo un funcionario público y los reclamos de los funcionarios públicos son conocidos por la Contraloría. Y ahí es donde queda el funcionario atrapado entre la Contraloría y el Tribunal Laboral. Pero la Inspección del Trabajo tampoco me va a poder cursar ni una multa. Entonces ahí Que se genera ese problema. porque pensaba yo en ¿Ya? desvinculación, pero cuestiones que pueden dar lugar o que dicen relación con desvinculación, incluido el autodespido,
que por ejemplo, Sí, la ADT puede fiscalizar. Estoy pensando, por ejemplo, ahora el artículo 22 sobre, por sí, no, ejemplo, no si se puede. posee o no. No, O sí. sea, eso tampoco la ADT. No, no, por eso es lo que yo te digo que en los casos que yo, cuando me toca analizar esa norma, me voy a los dictámenes de la Contraloría, por ejemplo, lo del artículo 21, la ley de las 40 horas, las fiscalizaciones y la aplicación de esa normativa es de la Contraloría. De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado tener que hacer informe en derecho a la Contraloría respecto a casos de tutelas de derechos fundamentales, las desvinculaciones, las causales, los procedimientos. La Contraloría es la que va fiscalizando esos procesos, no la inspección del trabajo. Y por eso la problemática de los plazos cuando reclaman la Contraloría. Por eso el abogado asesor se enfrenta a la problemática y una vez que presenta la demanda, por ejemplo, a mí me ha pasado desvinculaciones con causal y el funcionario me reclamó en Contraloría y en el tribunal. Contraloría anda mucho más rápido. Me llega un correo electrónico de Contraloría y me dice, por favor, emita el informe sobre la desvinculación de la funcionaria tanto. Listo. Entonces me pide un informe y yo tengo que entregarlo. Y cuando se abre ese proceso, el funcionario me presenta la demanda en el tribunal laboral, me llega la notificación y automáticamente yo le digo a Contraloría que se tiene que abstener y a Contraloría se abstiene de conocer eso porque está en conocimiento de los tribunales de justicia. Y ahí ya no hay una fiscalización de Contraloría respecto a si yo vulneré el principio de legalidad o cualquier reclamo que haya hecho el funcionario y la materia es conocida por el tribunal laboral. O sea, ahí es donde termina siendo judicialía. Sin perjuicio de eso, me ha tocado que ahora últimamente con los sistemas de Contraloría, hoy día mucho más automatizados, sí, por ejemplo, hacen como controles formales de los procedimientos de despido. Es decir, ya las causales que se han aplicado, procedimientos, si es que han habido procedimientos de desvinculación, como se han visto y todo, pero es solamente un control administrativo. Y muchos de los órganos de la presión del Estado que están regidos por el Código del Trabajo son de carácter autónomo, por lo tanto sus decisiones son supervisadas por Contraloría, pero bajo ciertos aspectos, por ejemplo, no la motivación del acto administrativo. Es decir, por ejemplo, un rector de una universidad estatal, si quiere desvincular a alguien, lo va a desvincular. Contraloría podría hacer algunas observaciones, pero créanme que en la Universidad de Chile las desvinculaciones obviamente pasan por el sistema y la estructura que tiene la Universidad de Chile, siendo una universidad estatal. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna opinión, comentario. Sí, profe, un comentario simplemente. Sí, Me remarcaba la importancia de lo que dijo respecto a la carta de despido y el acto administrativo, porque, bueno, ahí como abogado nos toca hacer el análisis de que si nos conviene derechamente irnos por el juzgado del trabajo, jugar el trabajo o por la Contraloría, porque efectivamente al no estar fundamentada una carta, existe la dificultad de la prueba en la contraparte. Porque y efectivamente no puede probar hechos distintos que lo invocado en su carta. claro, Si su carta. pero también la dificultad que yo veo en el día a día, que muchas veces también es lo que genera un problema, es que, por ejemplo, en el sector privado, una empresa puedo contratar un abogado especialista que me ayude a poder resolver una situación particular. Muchas veces, por ejemplo, en una municipalidad pequeña o en un servicio público pequeño, por ejemplo, tú que ves el tema educativo, lo que viene ahora con el tema de los SLEP y todo, no cuentan muchas veces con una asesoría. Por lo No, tanto, para nada. hoy día un abogado laboral especialista en esta área entiende que uno de los elementos más importantes que uno tiene que saber en derecho individual es a redactar una buena carta, que es lo que yo le enseño a mis alumnos de primero. O sea, yo a Sí. ustedes no los voy a dejar salir de acá, así que no No, son ese juicio capaces de laboral se puede analizar una perder causal. inmediatamente con una carta. Claro, no, la carta de despido es un hecho esencial. De hecho, hoy día, si tú ves los estándares que a mí me toca ver en temas corporativos, las cartas de despido hoy día son una demanda. O sea, se acompaña jurisprudencia, se acompaña doctrina, se explica todo. ¿Por qué? Porque como hay un control jurisdiccional respecto a la carta, que es el objeto de la litigación, es decir, no puedo incorporar más hechos que los que digo en la carta.
mi prueba no puede no estar relacionada con los hechos que yo digo en la carta. Entonces, como mi limitación procesal siempre en la carta, hoy día, si yo voy a hacer una desvinculación con una causal, por ejemplo, de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, de falta de probidad, yo en la carta de despido tengo, y eso es una recomendación, tienen que desarrollar como si ustedes fueran a redactar una demanda, es decir, explicar, porque esa carta la va a leer el juez. Si no es Tienen que solo que lo tiene que adelantarse que esa va a entender ser el su trabajador, contestación también. claro, lo tiene que entender el magistrado, porque además ocurre una situación procesal muy relevante, que es establecer que muchos abogados no le toman el peso que es la construcción del auto de prueba. O sea, en la audiencia preparatoria tengo que establecer, no el auto de prueba, pero tengo que establecer los puntos de prueba, y esos puntos de prueba dicen relación con la Con la carta de carta, despido. con los hechos Entonces, invocados en ¿cómo la yo carta. quiero incorporar en mi contestación una situación que no está en la carta y más encima le estoy pidiendo al magistrado que sea punto de prueba? No, si De, yo la carta no la puedo arreglar en la contestación de la demanda. No puedo incorporar más hechos. Entonces, ahí es donde muchas veces la dificultad, que obviamente, por ejemplo, lo que le pasa a las pymes o a un negocio pequeño, que es lo que le contaba a mi alumno hoy día, o sea, que una persona del negocio que vende papitas fritas ahí cerca de la universidad, le digo, pueda construir una carta de despido de un nivel, de un estándar, que es la exigencia jurisprudencial o doctrinaria, es muy complicado. Y ahí, por eso también uno tiene que sopesar y explicar. Entonces yo le digo, obviamente que un juez va a entender que una carta de despido del caballero que le vende las papas fritas es distinta al estándar que tiene la carta de despido de Cencosud. O sea, si yo ¿no? veo la carta de despido de la empresa Falabella y dice por las condiciones Sí. de los cambios económicos, la subida del petróleo y eso, obviamente que el juez va a A decir, mí me ha oye, sucedido así, con las cartas, por ejemplo, de Entel, de la AFP, que son cartas ¿eh? gigantes. De hecho, disculpe que lo diga, pero, ¿Sí? por ejemplo, cuando uno tiene que revisar sus cartas, después uno tiene que revisar un balance. Yo soy contador Claro, además. Y el balance viene con un manual para entender el balance, que en realidad el balance es un libro que viene con instrucciones de cómo leer un balance. Entonces es claro, y súper eso es súper complicado. importante. ¿Por qué? Y te lo explico, porque yo que llevo años litigando, cuando yo enfrento con un caso como ese, si yo digo y voy a dar un argumento económico, por ejemplo, respecto a utilidad, eso, ¿cuál es el documento oficial que yo tengo que entregar? Son los estados financieros. Sí, No, ni siquiera los balances, los estados financieros auditados, a mí me entregan los estados financieros auditados y yo veo, a ver, efectivamente esta empresa tenía las pérdidas. sí. Sí, quizás tiene menores utilidades, pero por ejemplo pagó su pasivo. Y eso no significa ¿Y que esté de yendo mal. dónde Entonces, proceden esas pérdidas? Porque igual es importante determinar si proceden por un hecho relacionado con el trabajo. A mí me sucedió, por ejemplo, que la persona trabaja FP, captación de nuevos clientes. Captación de nuevos clientes tuvo una utilidad grande porque obviamente tenía las utilidades de la administración de las nuevas cuentas. Pero la FP había perdido por el encaje, o sea, por la mala administración de las cuentas, claro, y por por eso la el mala inversión. estándar de los tribunales respecto a las necesidades de la empresa siempre también es bastante alto. Y ahí es donde también muchas veces uno lo enfoca desde el punto de vista económico, pero también hay elementos de carácter organizativo donde ciertos servicios públicos, si bien pueden tener el mismo aporte de corriente por ley de presupuesto constantemente, pero se han visto obligados a realizar ciertos ajustes, y ahí el abogado que va a ver ese caso tendrá que desarrollar y justificar esa necesidad desde el punto de vista que mejor se adecue al planteamiento, en ese caso, del servicio de la municipalidad. Pero la construcción de una carta hoy día es un tema esencial y es Y bastante aquí lo que relevante. quiero ir en realidad en relación a la clase, profesor, es que en realidad es bueno saber con anticipación a qué territorio me conviene llevar a mi contraparte. Si veo una carta mal construida, obviamente el juzgado del trabajo es mejor territorio. Pero si Pero es también que... tiene que ver con lo que quiere el cliente. Por eso te digo que Sí, muchas veces se crea esa confusión, porque yo creo que ahí es sí importante ser claro con el funcionario y decirle, mira, de acuerdo a esta estrategia, no vas a volver. Lo único que vas a sí. tener son No, y las generar la indemnizaciones por expectativa. los riesgos que implica. Y hoy ¿Qué día yo se los posibilidades digo tiene? porque yo como tengo la posibilidad voy harto a congreso y ahí uno comparte con los profesores y con
magistrados y todo. Mi percepción, por ejemplo, cuando hemos conversado sobre la tutela de derechos fundamentales, es que el mal uso de este procedimiento, que lo encuentro muy relevante, muy importante, yo creo que es un procedimiento muy técnico, el tema de la prueba indiciaria es un desafío bastante importante que los abogados no le toman el peso porque llegan y presentan la tutela por un tema de aumentar la cuantía y la negociación, ha llevado que los tribunales laborales sean mucho más exigentes con la tutela, y si ustedes ven la cantidad de tutelas hoy día que se acogen, son muy pocas. Incluso aquí, por lo menos yo en la zona donde litigo, se condena en costa. Y principalmente, ¿por qué? Porque ya un juez sabe y dice, oye, pero presentaste una tutela ¿para qué? O sea, ¿cuál es el tema? No, ya pierde costa. Y los trabajadores hoy día en muchos ¿no? casos están siendo El condenados a riesgo es costa por... nunca interponer una tutela si no va con el despido injustificado de mano, porque si no, Claro, costa segura. pero eso es lo que digo yo, porque la tutela que estás presentando no es porque tiene que reforzar lo que la petición subsidiaria. Ahí el desafío es de realmente construir los indicios. Y ahí hay un trabajo esencial de los abogados de poder entender lo que es un indicio, entender ciertos elementos procesales, ciertas materias que son bien complejas. Para mí, la tutela de derechos fundamentales es una demanda muy técnica, no es construir una demanda de despido injustificado y tratar de acomodarla copiando y pegando ciertos elementos que van repitiendo constantemente de lo que es una tutela. Requiere un ejercicio y un trabajo. ¿Por qué? Porque además genera un efecto muy relevante, que es la inversión del peso de la prueba. Entonces, cuando uno llega, oye, la demanda es súper bonita, pero es un despido injustificado y que le coloca tutela. Pero lo que quiere y lo que se busca a través de la tutela es invertir el peso de la prueba. Entonces yo digo, pero magistrado, o sea, estos no son indicios, estos son declaraciones y son declaraciones unilaterales del empleador que la hacen parecer por indicio porque le coloca indicio. Pero eso no es un indicio. O sea, y si no es un indicio, no puede generarse la inversión de la prueba. Por lo tanto, yo digo que esto no es un indicio y el que tiene que probarlo es él. Y ahí se genera un debate que es bastante interesante y que ese solo problema, si ustedes lo trabajan y lo desarrollan bien, me va a permitir a mí generar un espacio importante en un recurso que para mí es uno de los más técnicos, el recurso de nulidad en materia laboral. Si ustedes pueden generar esas discusiones, ya sea en la audiencia preparatoria o a través de su contestación de la demanda y todo, van a ir sembrando estas incongruencias que se pueden ir desarrollando, que finalmente les van a dar las herramientas para construir un buen recurso de nulidad. Eh, Eso, no sé, ahí alguien más tiene levanta la mano. Y Aura parece. Y Aura. Laura, hola, ¿qué tal, profesor? Hola, ¿cómo Disculpe que está? no me vea, pero no sé Sí, qué no se pasó preocupe, cuando me conecté y no logré habilitar la cámara. no hay problema. Mi consulta queda con sobre lo que decía de la sede principalmente, porque hay varios servicios ahora que están haciendo a la vida del derecho que se están rigiendo por el Código del Trabajo. Por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que entró en Sí, funciones este año. eso es nuevito. Eso Me sí que es refiero en nuevito. febrero, ahí dice que los funcionarios se rigen por el Código del Trabajo, pero a la Contraloría ha hecho la interpretación, como bien usted señalaba, que no se le aplica millones de normas, ni feriado proporcional cuando se despiden, y un sinfín de cosas. Entonces, a mí me queda la duda con los términos, como recién lo que indicaba, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo en este caso, si voy a desvincular a alguien por falta de la probidad, ¿cierto? Rigiendo y aplicándose las reglas del estatuto, tendría que seguir este procedimiento administrativo de un sumario administrativo, ¿cierto? Que lleva esta sanción. Y no podría entonces iniciar ninguna, o sea, me da la impresión de que no podría iniciar ninguna acción laboral, por ejemplo, hasta que ese sumario estuviera firme. Y eso sería, ya sea, como ustedes analizaban y con el compañero Cristian, si no me equivoco, que sería, terminando los descargos, sale la resolución, reposición o jerárquico, independiente del, cierto, del servicio, lo que sea. Y ahí hasta que no transcurriera el plazo de interposición ante la Contraloría, entonces, ya sea en mi caso u otro, igual quedo con ese tema porque el sumario no estaría firme, tendría que esperar esa instancia, ¿no? Porque si me voy a Contraloría, tendría que terminar esa instancia para que no estuviera en esto o, ¿cómo se llama? O esperar el transcurso del plazo, lo mismo para responder, me refiero como servicio, como empleador. Porque hasta que no transcurra el plazo del 160, ¿cómo queda esa persona? Me refiero. ¿Se va? ¿Es litigioso simplemente? Porque ahí yo podría argumentar, ¿sabe qué? Su marido todavía no está firme, no sé. Claro, No- mira, ahí, me cuesta ahí, verlo como si claro, es mira, terminar un hito para que no.
Sí, delito administrativo. Esto es mi opinión, y obviamente que por un tema más de estrategia. Entiendo lo que plantea y también siento de que como Contraloría trae a la sede del derecho administrativo este tema, se va a generar la situación que tú tienes. Pero si yo puedo construir un argumento, y aquí me gusta este concepto de derecho administrativo, que es la motivación del acto administrativo, es decir, si por ejemplo tengo una situación, y te lo coloco, por ejemplo, con la falta de probidad. Estoy en una reunión y más que la falta de probidad, por ejemplo, vías de hecho. Viene un colega y me coloca un combo y me genera lesiones. Y todo delante, ¿tengo que hacer un procedimiento administrativo? Si yo voy a la teoría de un administrativista, obviamente que voy a tener que tomar los testigos y todo. Pero si yo No, lo voy porque al código, yo voy al código del trabajo, voy a la visión que tengo yo. Si el jefe superior del servicio tiene las facultades de poner término al contrato y tú puedes establecer ciertos elementos y no hacer un sumario, pero desarrollar la carta de despido y tener los antecedentes y la prueba para enfrentar un juicio laboral, va a pasar lo que te digo yo. Si yo tengo que tomar la decisión frente a una situación, tengo que construir una forma de proteger el debido proceso sin tener que hacer esos sumarios de 3 años y perfectamente podría desvincular el jefe superior del servicio o un rector o el cargo que sea, para los efectos de que el control de legalidad y la motivación, ya no del acto administrativo viéndolo desde el punto de vista de la Contraloría, sino que de la carta espía, va a ser del Tribunal Laboral. Y ahí tú tienes que preocuparte más que de Contraloría, preocúpate más de los estándares que te va a exigir el Tribunal Laboral. Entonces va a decir, a ver, don Gonzalo, el mismo estándar que te va a decir una empresa. A usted dice que despidió a Juanito Pérez porque lo golpeó. Listo, ya. ¿Cuál es su prueba? Y te va a someter al estándar. Y Contraloría no va a tener la facultad de poder revisar ese procedimiento de si hubo un sumario o no hubo un sumario. ¿Por qué? Porque se tiene que abstener del conocimiento y lo va a ver el Tribunal Laboral. Claro. Entonces, si yo quiero ser más administrativista, obviamente que siempre voy a tener que regirme por esa burocracia y al final no iba a tener sentido establecer el Código del Trabajo como el estatuto principal. Por eso Contraloría es la que siempre trata de obviamente hacer como fagocitosis del control de todo esto, pero yo, por ejemplo, te lo digo con ciertos lineamientos que me llegan a través de dictámenes y todo, y que yo le digo, mira, sabes que esto no es aplicable porque nosotros nos regimos por el Código del Trabajo. Por ejemplo, el tema de la jornada. Perfecto. Entonces, y además, por ejemplo, yo, mira, No, esto porque lo ahora, por veo en ejemplo, la incluso con Corte la de Apelaciones. jornada, claro, Cuando incluso tú con la ves, jornada ahora, como te claro, decía, señaló, por ejemplo, de que las 40 horas no se puede aplicar en el sector eso es público lo que porque decimos. prima son las 44 del estatuto, por ejemplo. Claro, y ahí es donde tú dices, pero si a mí la ley me estableció estatuto y tengo autonomía, ¿cuál es el vínculo que tiene Contraloría? Entonces, por eso cuando yo digo, cuando uno litiga es distinto, porque yo en la Corte de Apelación, en un tribunal laboral, la verdad que nunca así dice el ministro, no, es que Contraloría dijo esto, así que no voy a cambiar mi criterio. Vean la tensión que hay siempre. O sea, al final, el único que importa es quién va a decidir este conflicto. Y eso para mí son los tribunales laborales. Que Contraloría diga una cosa, el tribunal lo puede perfectamente cambiar. No Y les puede llegar importa. y determinar los lineamientos porque va a decir, mira, sabes que a mí me da lo mismo que Contraloría, porque puedes tener un caso donde lo hiciste súper bien, Contraloría te dio un sticker porque tu sumario fue perfecto y el juez determina que el sumario y la carta de espía no son suficientes para considerar un concepto válvulo que es la gravedad, por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, y hasta ahí no llegó tu sumario y tu sticker de Contraloría. Entonces ahí es donde uno tiene que un poco entender en qué marco normativo me voy a desenvolver. Mi mirada, mi módulo es más cercano al Código del Trabajo y por mi experiencia a la laboralidad. Si lo vemos con Daniel Silva, administratista, él va a querer otro camino. Por eso es la gracia de este tipo de cursos que desarrollamos, que ustedes puedan ver diferentes formas de resolver una situación. Profesor, Muchas gracias. ¿Sí? en relación al tema de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, no sé ¿Mm? en qué estado estará la Contraloría en este momento, pero hace unos años señalaba que no es que el órgano público tuviese que, en el fondo, hacer un procedimiento disciplinario como un sumario administrativo, sino que cuando era Código del Trabajo, en el fondo era una investigación breve y sumaria,
es decir, casi un acta y un poquito más para recabar los Es que esa, claro, antecedentes. esa es la diferencia entre investigación sumaria y sumario, que Sí, cuando, claro, y no, que la investigación sumaria no es como un acta, es un claro, procedimiento que también es bastante formal. Ya cuando lo sí, hacen como un acta es cuando traen problemas. Mm. pero la Contraloría decía que una investigación breve y sumaria para efectos de recabar los antecedentes y dar certeza, obviamente, a que los hechos efectivamente ocurrieron de la manera como se señala y proceder inmediatamente con la carta de despido. O sea, era como el camino entre lo que usted dice y lo que Claro, plantean los administrativistas, que hay que hacer un tremendo sumario. claro, porque por ejemplo, Pero, cuando tú ves mira, los reclamos de los funcionarios cuando le aplican las cartas, el reclamo que hace una Contraloría es porque, y a mí me toca verlo, porque dice, no, es que nunca me hicieron un sumario. Y empieza el argumento de que no, es que aquí lo que correspondía era como la sanción en la destitución, que en el caso del estatuto de los funcionarios, cuando la sanción va a ser la destitución, a ti no te pueden destituir con una investigación sumaria, a ti tienen que hacerte un sumario. Entonces el funcionario del Código del Trabajo ya deja de agarrarse el código del trabajo y se trata de, el abogado del funcionario va a tratar de argumentar como funcionario público. Y ahí es donde se genera lo que tú bien planteas y lo que tu compañera señala, la discusión de si en ese caso correspondía. ¿Qué es lo que va a opinar un juez laboral? El juez laboral tendrá que revisar el procedimiento, revisar el principio de legalidad o cuando se le plantea la demanda tiene que ver si el despido injustificado, improcedente, indebido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, eso va a ser la materia también de cómo lo plantee cada abogado y cuál va a ser la estrategia, porque si yo voy a defender al funcionario, le voy a pedir al tribunal que, por ejemplo, entre en la discusión que planteas tú y decir, mira, ¿sabes qué? Aquí no solo no se hizo una investigación sumaria, sino que lo que correspondía era un sumario porque se lleva a la destitución. Y uno como abogado del servicio, si era magistrado, la verdad que en la normativa, el Código del Trabajo, cuando yo quiero despedir por incumplimiento grave las obligaciones del contrato y cuando quiero falta de probidad o vías de hecho, lo que sea, en ningún caso la norma a mí me exige un procedimiento de investigación sumaria o un sumario administrativo. Aquí se hizo una investigación interna, se tomaron declaraciones y no hubo más formalidad que eso, pero está acreditado y tengo un video magistrado donde este funcionario me golpeó y se ve el funcionario golpeándome. Entonces, el juez, ¿qué tiene que ponderar? ¿Va a decir que el despido no son vías de hecho porque yo no hice un sumario, porque no hice una investigación? Si tiene el video ahí como medio de prueba, eso es lo que va a tener que ponderarse. No creo que haya una respuesta. Quizá el planteamiento va a ser más formalista y decir, mira, sabes que aquí hay una vulneración del debido proceso. Por ejemplo, si estamos ante una tutela de derechos fundamentales, donde el abogado coloca todos estos argumentos como una vulneración de derechos fundamentales, o nos vamos a centrar netamente a la prueba de la causa de la carta. Y ahí se va a generar la discusión. Sí, profesor, yo, mire, yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, nosotros nos regimos por el Código del Trabajo y en mi experiencia, llevo 20 años trabajando ahí, depende más del director y de la jefatura que esté de turno, porque yo he visto, sobre todo este último año, que han despedido directamente con carta por De hecho, he necesidad de visto la empresa. tutelas de la corporación. Y yo con el magistrado así, uno se queda mirando y como Se las han perdido magistrado. todas, Claro, o todas. sea, si ya Pero se acabó el mundo, si una tutela del abogado con el que tú estabas litigando y que estabas defendiendo a los trabajadores, demandando a la corporación porque le sí. vulneraron los derechos fundamentales. Y como que Sí, uno y queda así como, ahí va mi pregunta, está caldo de profesor. cultivo la corporación, harta jurisprudencia. De hecho, hasta he visto con fuero, así como Sí, despido con fuero maternal. Entonces ahí es sí. como. No, Sí, y eso es un caldo de cultivo bien interesante de la corporación, porque obviamente, como la mayoría son abogados, siempre terminan en litigio. Entonces, como bien sí, interesante, porque además son litigantes generalmente laborales, tienen actos procesos de vulneración de derechos fundamentales. De hecho, antes de que estuviera la ley Karin, ya la corporación da jurisprudencia sí. sobre el Ahora, pero maltrato y todo. mi pregunta específica es, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, que en la corporación se hace el sumario administrativo? Y están pasando 2, 3 años, 4 años incluso, una vez que termina el sumario, finalmente lo despiden por Código del Trabajo de todas formas, por incumplimiento grave. ¿Qué pasa en relación con el perdón de la causal en materia privada? Porque me están despidiendo porque yo le pegué a alguien en el caso que usted ponía, me están Claro, despidiendo porque yo le en pegué el a alguien sector hace privado, 4 años atrás. sí.
No, en el sector privado, o sea, no hay ningún magistrado. O sea, yo ni siquiera presentaría una demanda de, o sea, ni siquiera haría un despido ni defendería un caso como dices tú. Por ejemplo, hoy día en el sector privado, una de las cosas, por ejemplo, acá que se ve en mi oficina, es constantemente los procedimientos de ley Cari y procedimientos de violencia de género. Me toca ver también los procedimientos de violencia en contexto universitario. Y una de las principales preocupaciones de nosotros como en el sector privado es el cumplimiento de los plazos. Por lo mismo que dices tú, o sea, si tengo un procedimiento de 2 años donde no lo concluyo en una empresa y después digo, no, hay que desvincularlo, o sea, ¿cómo voy a llegar a eso ante un tribunal? El tribunal va a decir, pero don Gonzalo, o sea, ¿qué está haciendo? Pero en el sector público puede haber ciertas situaciones y visiones de carácter distinto. El otro día me encontré con una colega que me decía, Gonzalo, yo le digo, oye, ¿en qué está? No, estoy trabajando aquí en el DAEM. Ya, listo. ¿Y qué estoy viendo? Sumario. ¿Y cuántos? 250. Y dije, Dios mío, yo veo como 2, 3 a la semana. El otro día estaba con una amiga que ve los de una universidad total y también ven como 2 al mes. Entonces, y ella, pobrecita, ve 250, lleva 250 y dije, ¿con qué? No, aquí con mi compañera acá, 2 personas. Entonces, yo le puedo explicar al juez, magistrado, mire, ¿sabe qué? Puedo, pero la verdad que tengo 250. Entonces, ¿cuál es la caducidad? ¿Cuáles son los estándares? Yo creo que van a depender del caso a caso, de la argumentación que se construya y se vaya desarrollando. Y no creo que un tribunal se case con lineamientos y plazos específicos porque también se abre a considerar ciertas situaciones. O sea, sí, mi explicación es que me demoré en el proceso porque tenía que revisar documentación financiera, porque, por ejemplo, es un director de administración y finanzas, un DAF, y tuve que revisar todos los contratos y facturaciones, y somos una municipalidad pequeñita. Yo creo que un juez va a poder entender la situación de que un proceso se demore 1 año o 2 años y que finalmente se concluya que ese director de administración y finanzas hizo un montón de fraude. Y no creo que el juez respalde si hay pruebas y hay un análisis y tengo los elementos suficientes para convencer a un juez que diga, no, mira, sabes que aquí el plazo de esa investigación sumaria excedió el tema, por lo tanto hay perdón de la causal. No creo, no creo. Puede ser que alguien lo haga, puede, pero no creo. No creo que, conociendo por lo menos a lo de los jueces que yo conozco, no creo que un juez se cierre a solamente argumentar de forma. Y eso es lo bueno también de la litigación. Bueno, hay es más complicado los juzgados que son de letras, que competencia común, que hay la sobrecarga distinta, pero en los juzgados especializados, obviamente que el espacio de litigación especializada le permite al juez poder evaluar y ponderar, y por eso el trabajo ahí viene del abogado, de explicar y anticiparse. Si yo tengo un proceso de 2 años, me voy a anticipar y dentro de mi contestación de la demanda le explicaré al juez que eso se debe a la sobrecarga y acompañaré los medios de prueba para anticiparme a lo que va a decir la otra parte respecto a atacar el plazo de la caducidad. Eso lo entretenido un poco de la litigación. No hay algo que esté resuelto. No es una clase de cocina donde les dé las recetas de una galleta. Son ciertos elementos y ciertas visiones en atención a lo que uno ha vivido y con lo que uno ha trabajado, que lo tengan que utilizar para el caso concreto. Yo creo que ahí cada situación es un caso específico y un caso concreto. Eso. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. ¿Quién era la colega, profe? Yo también trabajo en el DAEM. Chuta, la tienen difícil, es complicado, no, por eso yo soy bien empático, porque a mí me toca asesorar a otros colegas, municipalidades, de hecho me tocó ver todos los procesos de vinculación de una municipalidad, y claro, son situaciones bien técnicas, a veces bien complicadas, que uno tiene una visión, pero también pasa de que a veces a algún abogado laboralista también le falta tener un poco la visión del derecho administrativo. Entonces ahí radica un poco mi particularidad, porque me desenvuelvo en esos dos escenarios, y por eso también me incorporo ciertos elementos como lo que explicaba sobre el concepto de probidad, que ahí es súper interesante lo que se entiende por probidad desde el punto de vista de una empresa al sector público. También ciertas causales y la forma en que yo tengo que ponderarla. Puedo utilizar ciertos principios del derecho administrativo y cuál es la función pública. Por lo tanto, ahí el estándar es totalmente distinto. En el sector privado los estándares son otros. Por eso también el conocimiento
y la documentación que tenga cada servicio, sus manuales, sus protocolos, sus procedimientos, ayuda mucho y contribuye mucho también en el proceso de vinculación. O sea, si yo no tengo establecido un protocolo o una prohibición específica, no puedo después argumentar y crearla a posteriori. Entonces pasa mucho. ¿Y dónde está? Y no hay ni siquiera un manual. Entonces, por ejemplo, tú ves un banco, el banco tiene manuales de ética, procedimientos específicos para entrar a una bóveda, procedimientos de las cajeras, procedimientos. Entonces, puedo construir un incumplimiento grave de la violación del contrato, pero en el servicio público muchas veces ni los descriptores de cargo son capaces de abarcar la función que tiene el funcionario. Entonces, oye, te quieren echar porque no cumpliste por la entrega y tú vas viendo que tu contrato lleva 6 años y nunca lo han cambiado ni lo han actualizado. Pues las empresas no, pues la empresa constantemente estamos en procesos de actualización, de escritores de cargo, hay normativa, hay fiscalización, entonces la construcción es totalmente distinta. En el servicio público, generalmente tú ves el contrato y es una página que se ha ido construyendo todos los años, cambia alcalde o cambia jefe y te agregan algo más y tengo un dossier que ni siquiera se genera un consenso final de lo que es un contrato de trabajo y tengo que interpretar toda esta relación laboral. Entonces ahí es donde esos tipos de falencias van a marcar un poco la diferencia en el momento de litigar. Eso, estamos pasados como... no sé a qué hora termina esto, ¿cierto? Y ahí me... 8:30. A las 8:30, sí, sí, sí. Estamos pasados, así que... Pero no hay problema, yo no tengo ningún problema. No sé si alguien más quiere realizar una consulta. María tiene la mano levantada Sí, antes, eso no estaba viendo, sé. María Arancibia tiene la mano levantada. Eh, no, profesor, hola, ¿cómo está? Lo que le quería decir que en el Diario Constitucional sale una sentencia en relación a la extensión de los sumarios administrativos por la Corte de Apelaciones de Chillán, que dice que acogió el recurso de protección deducido por un profesor en contra de la municipalidad de Ningüe por la prolongación injustificada de un sumario administrativo que se extendió por más de 1 año y medio. Y ahí, bueno, ya toda la Claro, pero explicación, etcétera. eso es lo que digo yo de derecho administrativo. Eso es vía recurso de protección. Ahí obviamente que el recurso de protección se ataca principalmente al procedimiento. Ni siquiera las discusiones van solamente al resultado. Entonces, por ejemplo, en la extensión del plazo, pero cuando yo salgo de la dinámica del recurso de protección y tengo que entrar a una dinámica laboral, la discusión y el entendimiento, yo lo considero mucho más complejo. Ya Sí. generalmente el recurso de protección como un recurso extraordinario. Por eso generalmente lo que yo percibo que la búsqueda del recurso de protección apunta a dejar sin efecto el acto administrativo. ¿Ya? Si Ujú. tú logras eso en un proceso de vinculación, yo creo que obviamente es lo mejor, pero también contiene ciertos riesgos porque se puede dar la discusión de que la Corte de Apelaciones tenga el criterio de que esto es una materia de lato conocimiento, por lo tanto esa discusión escapa de un recurso extraordinario, es un argumento que puede dar la Corte de Apelaciones, y se te fue ahí por forma todo tu estrategia. Y a eso se enfrenta también el abogado. Y lo otro también que yo creo que esto es un indicador, en mi opinión, pero siento que muchas veces el recurso de protección y por eso el derecho administrativo debería, para mí es como el escenario más correcto para resolver esto, pero obviamente que cuando tienes que calcular los honorarios, ninguno de estos procedimientos establece una indemnización. Entonces, el funcionario generalmente, ¿cómo acuerda el tema de los honorarios? Más encima está sin trabajo. Entonces, también hay una explicación de fondo del porqué de la judicialización, de la laboralización del tema público. Y ahí nos enfrentamos a otras discusiones, porque ahí hay municipalidades que también se genera un problema que te pueden hacer un juicio de cuenta, pero los órganos de la administración del Estado no están facultados para negociar. Entonces no puede llegar a la audiencia preparatoria y decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero llegar a un acuerdo. O sea, ahí sí que tengo, porque tengo que utilizar fondos del Estado para llegar a una negociación. Entonces imagínense eso, obviamente que eso puede desatar una fiscalización de Contraloría, ya no por un tema de la motivación y los argumentos de derecho que nosotros estamos poniendo, sino que también por el uso de dineros fiscales en una negociación laboral. Entonces, es complejo, da para varias discusiones. Así que efectivamente uno u otro camino va a llegar a razonamientos y conclusiones distintas. Y por eso para mí, que soy abogado litigante, es estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia con los antecedentes que yo tengo? Así que eso, le agradezco. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar.
y que ahí sáquenle el provecho al resto de los profesores y vayan haciéndose eso, sus propias ideas. No sé, parece que no han tenido clases con Daniel, pero por ejemplo, ahí que ha visto el tema de la probidad, también es súper interesante las visiones que tienen el resto de los colegas que también son destacados profesores. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, profesor, entretenida su clase. Esté súper bien. Chao, compañeros. Gracias, profesor. Gracias, Muy buenas interesante noches. su Que clase. estén Chao, bien. profesor, gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, buenas noches.